a grabar. Vamos a ir empezando para bueno, que la clase no nos quede demasiado apretada después. Tengamos un momento para poder conversar y intercambiar al final de la clase, ¿sí? La reunión anterior habíamos estado trabajando con Maquiavelo, habíamos planteado algunas cuestiones principales sobre su obra, sobre el Príncipe, ¿sí? Habíamos estado corriendo un poco para poder tratar todos los contenidos en esa reunión. Hoy podemos iniciar, y vamos a tomarlo esto casi como una práctica, retomar algunos aspectos de la clase anterior. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer algunos materiales, de repasar alguna cuestión y quedó algo ahí poco claro, bueno, aprovechemos la instancia para aclarar esas cuestiones, ¿sí? Mi idea es que podamos, eso mismo, repasar algunas de las ideas principales que manejamos en la clase anterior, ¿sí? Siéntanse ustedes libres de hacer las consultas que crean necesarias. En principio, lo que nosotros estuvimos viendo, tiene que ver con la obra de este autor que se escribe a principios del siglo XVI, 1513, para ser más exacto, y como una aproximación, como un primer abordaje de lo que decimos nosotros como la construcción, la aparición del pensamiento moderno. Maquiavelo de alguna manera se constituye en un antecedente, en un iniciador, en este proceso de ruptura del pensamiento tradicional, del pensamiento medieval, y sus aportes, su enfoque, su mirada sobre la política en particular, ¿sí? Nos trae elementos típicos de lo que va a ser el pensamiento moderno. Por ejemplo, si ustedes recuerdan y repasan lo que conversamos en la clase anterior, verán que en la explicación que él tiene acerca del éxito o el fracaso en la conducción política, el éxito o el fracaso en la obtención y el mantenimiento del poder, ese éxito o ese fracaso no depende en última instancia de la voluntad divina, no depende de la decisión de Dios, sino que depende en todo caso de la preparación que tenga el príncipe, de su virtud, ese concepto trabajamos en la clase anterior, y en última instancia también es relevante, es importante lo que él conoce o él define como fortuna, ¿no? El azar, ¿no? Lo que no puede controlarse. Esos son los elementos que intervienen, que participan en el éxito o el fracaso de un gobierno. Entonces ahí vemos cómo hay un distanciamiento con la explicación tradicional. En esos mismos tiempos, incluso hasta posteriormente a Maquiavelo, se mantiene la intención o la explicación divina o providencialista del poder, ¿no? Los reyes son reyes porque tienen el poder, han sido elegidos por Dios, ¿no? Esa presencia de la divinidad cotidiana, Maquiavelo es uno de los primeros, podemos decir, que rompe con esa tradición. Y ahí nos está abriendo el camino, digamos, está mostrando la brecha hacia la aparición del pensamiento moderno. También vimos que es un innovador en el sentido a la que le da la política, ¿no? Para él la política es el escenario central donde se dirimen los conflictos de los hombres, ¿no? La política es el lugar donde la vida de los hombres, ¿sí? el bienestar o la infelicidad se van a resolver. Si obtenemos un gobierno estable, si logramos que el príncipe se mantenga, eso transmite, permite, ¿no? Una vida apacible, una vida mejor. Esa idea de la política también lo transforma Maquiavelo en un innovador. Hay quienes, yo les comentaba, han calificado a Maquiavelo como el padre de la ciencia política, ¿no? De esta disciplina, los politólogos de hoy, ¿no? que están por todos lados y que aparecen sobre todo en campañas electorales, cuando uno escucha la radio o ve la tele, esos politólogos vendrían a ser, ¿no? Habrían sido su primera versión, ¿no? Quien primero se dedicó a analizar ese campo, especialmente fue Maquiavelo. Y lo analizó básicamente a partir de dos elementos que también presentamos, ¿no? La característica o la idea del pragmatismo en la política, ¿no? La idea de entender la política de alguna manera desentendida de principios ideológicos muy, muy estables, muy firmes, demasiado rigurosos, ¿no? Para él las decisiones políticas debían tomarse a partir de la realidad, de lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Y de ahí también está esa otra característica que hemos mencionado, ¿no? Ese paradigma realista
esa idea de que hay que partir de una realidad, hay que partir de una situación concreta para tomar decisiones, ¿no? Entonces no deben tomarse decisiones en función de lo que debiera ser, ojalá que fuéramos así, ojalá que esto pasara, sino bueno, en concreto, ¿cómo es la situación? ¿Cuáles son las características? ¿Qué le está pasando a Florencia o a la península itálica? Bueno, si este es el desorden en el que vivimos, es necesario un gobierno fuerte, centralizado, que se mantenga, y ese es, para este caso concreto, el mejor gobierno. Si yo lo voy a discutir en términos ideológicos o en términos ideales, bueno, capaz que pienso que hay otras formas mejores de gobierno, pero para este caso concreto, para esta realidad específica, bueno, el gobierno del príncipe es la mejor alternativa. Y a partir de la naturaleza humana, a partir de esos componentes que son inmutables en nosotros, en las personas, esas características que nos acompañan siempre, bueno, también ser consciente de esa realidad. Así son los súbditos, así son los grandes con que rodean al príncipe, esas son sus características, ¿no? Aquello que habíamos visto de los dos humores, ¿no? Esas dos intenciones, esas dos propensiones que menciona Maquiavelo en el capítulo 9, si mal no recuerdo, ¿sí? Donde dice, siempre en una ciudad hay dos tensiones, hay dos puntos de vista. Están los grandes, ¿no? Los sectores poderosos, la nobleza, podríamos decir, que intenta y que busca gobernar, que le interesa el poder, y está el pueblo, está la plebe, están los sectores populares, que le interesa ser libre, que le interesa que no lo gobiernen. Bueno, entonces ahí naturalmente vemos cómo para Maquiavelo la política es un escenario de conflicto, ¿no? No es posible la armonía, no es posible la... Hay toda una ruptura aquí con el pensamiento medieval, ¿no? Ustedes recuerden, el pensamiento medieval supone la sociedad como un organismo, en donde todas sus partes están coexistiendo y coincidiendo con el objetivo, ¿no? Esta idea de un cuerpo es típico del pensamiento medieval, ¿no? Los grupos que conforman la sociedad medieval están unidos y cada uno tiene una tarea y se supone que todos se empujan para el mismo lado, ¿no? El clero establece con esa comunidad un vínculo con la divinidad, la nobleza es la que los protege, es el grupo guerrero, son los que pelean para proteger la comunidad, y los campesinos son los que trabajan, ¿no? Esa idea de ordenamiento político y social estable y acordado, ¿no? Cada cual tiene una función que cumplir y todos apuntan al mismo lado. Bueno, Maquiavelo demuestra que eso no es así, ¿no? Que la política, que los intereses de los distintos grupos sociales son disímiles, son contrapuestos, y bueno, entonces la política a partir de Maquiavelo la podemos entender como un campo de debate, como un campo de conflicto naturalmente conflictivo, ¿sí? Bien, yo estoy haciendo este resumen, este comentario general, pero repito que si alguno o alguna quiere hacer un comentario o tiene alguna duda, me lo plantees con total naturalidad, ¿sí? Nos había quedado para comentar, yo no me acuerdo si llegué a recomendarles que leyeran también brevemente, es muy breve el texto de la dedicatoria, aparece en la primera página del texto. La dedicatoria es muy interesante porque Maquiavelo muestra ahí de alguna manera cuáles son sus intenciones, hace un ejercicio interesante de retórica, es decir, cómo le habla al príncipe. Recuerden que este libro no es un libro para publicar, no es un libro para hacerse famoso, es un libro que tiene un único lector. Maquiavelo nunca hubiera imaginado que este libro estuviera circulando y que nosotros lo estuviéramos leyendo en este momento. Él se lo escribió a un señor y era para él exclusivamente. Entonces, en esa dedicatoria él le plantea, bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que él busca? ¿No? Aquello de, bueno, he buscado entre mis cosas lo que creo más importante, más valioso, y esto es lo que le entrego, mi conocimiento, mi experiencia, mis años de estudio sobre la historia. Bueno, esa dedicatoria es muy interesante porque nos muestra sus intenciones y nos muestra este mecanismo que tiene retórico, digamos, de cómo enfrentarse, cómo acercarse a un príncipe que sabe que no va a ser fácil, ¿no? Que tiene que buscar una forma de convencerlo de que él puede serles útil. Nos había quedado entonces para comentar brevemente el último capítulo, que también es un capítulo particular, el capítulo 26 del libro. Es todo un debate en sí mismo. Hay algunos comentaristas que incluso llegan a decir que no parece de la misma obra, que no parece de la misma pluma, que parece como un objeto extraño ese capítulo 26, porque si ustedes lo leen, tiene también
una redacción un poco distinta al resto, ¿no? El vocabulario, tiene un tono también como muy personal, busca convencer al príncipe de embarcarse en una tarea mayor a ser el príncipe de Florencia, ¿no? De alguna manera él está buscando y está diciendo que es la oportunidad histórica para lograr la unificación en Italia, y que él, ese príncipe, ¿no?, Lorenzo de Medici, estaría preparado, ¿sí?, para encargarse de esa tarea, ¿no?, que es necesario expulsar a los bárbaros, dice él. Los bárbaros vendrían a ser los pueblos que son distintos a los italianos, ¿no? Y bueno, y que esa tarea, en todo caso, es una tarea que Dios le ha encomendado, ¿no?, y que Dios lo ha seleccionado, y constantemente aparece la referencia a la divinidad, y por eso es que ha generado como una discusión, ¿no?, esta idea de, bueno, ¿habrá sido Maquiavelo que lo introdujo? ¿Será de él? Bueno, yo creo que ese tema está un poco saldado. Otra vez vuelve a ser como esta intención de Maquiavelo, ¿no?, de buscar los elementos para tocar la fibra, ¿no?, de cómo hacer para que el príncipe le preste atención. Un príncipe acostumbrado al pensamiento providencialista, acostumbrado a la presencia de Dios, bueno, él seguramente estoy utilizando esos recursos para convencerlo, ¿sí? Tocar ahí, ¿no?, buscar los puntos que pueden hacer que el príncipe se conmueva. La ambición, el poder, la soberbia, ¿no?, esas características que son propias de la nobleza, ¿sí? Bueno, que eso el príncipe lo conmueva y lo impulse a esta tarea que él creía necesaria, ¿no? No solo lograr una estabilidad en Florencia, sino incluso, ¿no?, llegar a transformar a Italia en uno de esos estados absolutistas como él estaba viendo, ¿no?, como era en Francia, como estaba haciendo España en esos mismos años. Entonces, bueno, habla constantemente de la gloria, habla del honor, ¿no?, habla de esta selección divina, ¿no?, le dice al príncipe todas estas características para, bueno, para de alguna manera convencerlo, ¿no?, lograr. Por eso hay aquí todo un vocabulario muy particular que no encontramos en otro lugar del texto, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado, como les digo, muchas discusiones. De alguna manera también ha generado toda una tradición, ¿sí?, que ubica a Maquiavelo también como uno de los primeros patriotas italianos. Ustedes recuerden que Italia tuvo, o la península itálica, para ser más preciso, tuvo una larguísima trayectoria para unificarse, ¿no? Entonces, creo que se los comenté la vez pasada también. Italia es un país, un estado más joven que el Uruguay, ¿no? Terminó unificándose como un país en 1870, ¿no? 40 años después que el Uruguay. Entonces, bueno, en ese largo proceso hubo muchos personajes, intelectuales, políticos que buscaban, ¿no?, esta idea del patriotismo italiano, esta idea de reflotar el imperio, esta idea de unificar la península, y bueno, también hay una corriente de pensamiento que ubica a Maquiavelo como un iniciador de esta corriente, ¿no?, de esta corriente de personajes que han procurado y han participado en este largo proceso de unificación italiana. Entonces vendría a ser también como un patriota, ¿no?, un origen del patriotismo, un origen de la unificación italiana también. Bueno, todo esto de alguna manera, ¿sí?, nos plantea el texto. Todo esto son las distintas posibilidades. Si tuviéramos más tiempo y dedicáramos un seminario a trabajar sobre Maquiavelo, podríamos dedicarnos, por ejemplo, a ver cómo ha sido leído. Esa es una cosa muy interesante, ¿no?, porque bueno, esto que estaba escrito para una persona, que esa persona nunca lo llegó a leer, ¿no?, pero la trascendencia que ha tenido este librito ha sido muy significativa. Importantes líderes mundiales lo consultaron, lo prologaron y en algún sentido lo aplicaron, ¿no? Desde Napoleón, yo qué sé, a Mussolini, ¿no?, a Gramsci, capaz que no es tan conocido por ustedes, pero fue el fundador, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, ¿sí? Muchos personajes de la historia lo han leído, lo han entendido y lo han adaptado a su realidad política. Y eso es lo interesante a veces de las obras clásicas, ¿no? No tanto lo que dicen en sí mismo, sino cómo los personajes, los dirigentes políticos, asumen eso que estaba escrito ahí como si estuvieran hablando del presente, ¿no? El caso de Mussolini es paradigmático, ¿no? Mussolini decía, estamos hablando del líder del partido fascista, ¿no?,
Mussolini decía en una conferencia en la Universidad de Bolonia, 1925, si mal no recuerdo, decía que Maquiavelo había hablado del príncipe y que el príncipe era él. Que el príncipe era él, que tenía toda esa virtud, esa fortaleza. Entonces, bueno, de alguna manera estaba presentando a Maquiavelo como un adelantado, ¿no? Como alguien que había pergeñado en su mente, bueno, a Mussolini tantos siglos después, ¿no? 4 siglos después había soñado con Mussolini. Bueno, eso que puede ser así un poco extraño de entender, bueno, también es lo que pasa en estas cuestiones de las ideas o del pensamiento, ¿no? Los usos políticos que se hacen, cómo alguien puede tomar una obra escrita en el siglo XVI y decir, bueno, acá está, yo me baso en esto, yo estoy de alguna manera impulsando este proyecto. Brian, lo escucho. Nada, profe, ¿cómo andás? Yo quería volver un poco y hacerte una pregunta. Dale. Para Maquiavelo, ¿de qué dependía el éxito y el fracaso? Bueno, el éxito o el fracaso de un gobierno depende básicamente de 2 elementos, ¿no? De lo que él define como virtud, ¿sí? Te lo digo así, sin la D de la virtud, ¿sí? Porque así está escrito en su obra. La virtud son esas cualidades que el príncipe debe tener, de adaptarse a las distintas circunstancias que el escenario le generen, ¿no? Entonces, para tener virtud, el príncipe tiene que tener cierta flexibilidad y tener una capacidad de distanciarse de la moral. Lo hablamos la reunión pasada con el profesor Villarreal, ¿no? Nelson decía, bueno, no es que hay que ser inmoral, ¿no? No es que hay que ser malo por gusto, ¿no? Hay que tener una capacidad de poder tomar decisiones sin considerar los aspectos morales. Eso vendría a ser amoral, ¿no? Bueno, esto quizás pueda ser entendido como algo malo, pero es necesario para el momento en que estamos viviendo. Entonces, esa distancia, esa separación entre política y moral es uno de los componentes principales de la virtud del príncipe. Y eso permitirá, en todo caso, tener un buen gobierno, que para Maquiavelo es un gobierno estable. Pero, además de la virtud del príncipe, el otro elemento que interviene para Maquiavelo es la fortuna. Esa fortuna que está presentada de alguna manera como una mujer, esa diosa fortuna de la que hablaban los romanos antiguos, él la ubica como, utiliza la metáfora como el azar, como las circunstancias que ocurren y que uno no puede controlar, ¿no? Bueno, en algún momento él dice, es 50 y 50. La mitad del éxito, del fracaso, depende de la virtud del príncipe, y la otra mitad de estas circunstancias que uno no puede controlar, ¿sí? Pues ahí estarían los 2 elementos que intervienen. Incluso en algún momento dice, como la fortuna es mujer, ¿sí? El príncipe es lo suficientemente virtuoso. Virtud viene de la expresión latina que significa vir, y vir es la masculinidad, el poder, ¿no? el aspecto masculino. Bueno, si uno es suficientemente virtuoso, dice Maquiavelo, quizá incluso logre enamorar a la fortuna, ¿no? Logre seducirla y la fortuna le sonría, ¿no? Quizás hasta en eso pueda ser posible, ¿no? Que esto que uno no controla, bueno, quizás si tiene los elementos necesarios, si es un hombre arriesgado, valiente, viril, bueno, quizá hasta tenga la suerte de que la fortuna le sonría y tenga suerte, no tenga éxito en su gobierno. Bien, esos son los 2 elementos principales. ¿Algo más? ¿Algo que haya quedado colgado? Seguramente han quedado un montón de cosas, es un texto muy rico, y bueno, hemos tenido que sacrificarlo en pocos minutos, en poco tiempo. ¿Hay algo más que haya quedado en duda? Si están ahí viendo sus materiales, han tenido oportunidad de leer la ficha por lo menos, van siguiendo, no dejen acumular mucho, miren que esto es muy vertiginoso. Hoy ya vamos a otro autor. Bueno, muy bien. Entonces, dejemos a Maquiavelo y pasemos a nuestro nuevo autor. ¿Sí? Esto nos va a llevar a movernos geográficamente un poco. Vamos a seguir en Europa, pero vamos a ir al norte, nos vamos a instalar en las Islas Británicas. ¿Sí? No digo Inglaterra específicamente porque el escenario son las Islas Británicas, hay todo un escenario conflictivo ahí que brevemente les voy a relatar. Entonces recuerden siempre, en historia, tiempo y espacio. El espacio sigue siendo Europa, salimos de Florencia, nos instalamos en las Islas Británicas al norte, y cambiamos de escenario cronológico. ¿Sí? Abandonamos el siglo XVI y nos instalamos en el siglo XVII.
¿Qué es lo que está pasando en el siglo XVII británico? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo un conflicto importante, está sucediendo casi que por primera vez un conflicto importante que tiene que ver principalmente, ¿sí?, con dos claves. Hay dos elementos que pueden distinguir la situación política e ideológica en las Islas Británicas del siglo XVII. Natalia. Las dos revoluciones inglesas. Bien, correctamente. La revolución de 1640 y la llamada Revolución Gloriosa del 88. Exacto. Eso exactamente es lo que vamos a mencionar, Natalia, es exactamente eso que vos decís, ese es el nombre que tiene, ¿sí? Las revoluciones inglesas, y el plural en este caso es apropiado, porque a pesar de que puede entenderse como un proceso único, tiene etapas, ¿no?, que en algún momento las diferencian. Nosotros no vamos a profundizar demasiado en el proceso político, simplemente vamos a plantear en términos generales qué es lo que está aconteciendo en esa situación. Y diremos que uno de los elementos importantes que está sucediendo tiene que ver con la cuestión religiosa. ¿Sí? Desde el siglo XVI, desde principios del siglo XVI, 1509, se había dado a la interna del mundo cristiano un debate, un conflicto, que era la aparición de lo que conocemos como reformas religiosas. 1509, Martín Lutero, un sacerdote católico, bueno, se enfrenta a la Iglesia, exige a la Iglesia que cambie su rumbo, le reclama que así como está llevando adelante la cristiandad está equivocada, y esa ruptura que Lutero genera, bueno, es lo que se conoce como las reformas religiosas. Después va a aparecer al poco tiempo Calvino, que es otro reformador, y ahí va a aparecer algo que existe hasta el día de hoy, y son las dos corrientes en las que se divide el cristianismo. ¿Sí? El cristianismo católico, por un lado, la Iglesia católica que tiene su sede en Roma con el Papa, y la otra rama que es un poco más diversa, ¿sí?, que es la rama protestante. El protestantismo, ¿sí?, ahí ustedes ven a los evangelistas, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, es una rama muy, muy diversa, ¿sí?, pero nace de ese mismo tronco, nace de esa ruptura en el siglo XVI con las reformas religiosas. No vamos a entrar en analizar en profundidad este cisma, pero en principio lo que diremos es que, bueno, la ruptura, esto genera una debilidad en la Iglesia Católica, en su capacidad por extender su dominio espiritual y político, y que además tiene un componente importante que tiene que ver principalmente con la posibilidad esto es lo que dicen los reformadores, de privatizar la religión. A ver si entienden qué significa esto. Privatizar la religión. Dale, Agustina. Le empezaron a vender como perdones de Dios y lugares en el cielo a las personas. Bien. Ganaban plata y era algo que hoy en día ya no se usa tanto. Sí, es cierto. Una forma de encontrar dinero en los creyentes. Exacto. Eso que vos decís era una de las prácticas que llevaba adelante la Iglesia Católica y que Lutero va a criticar fuertemente, ¿no? Tiene un nombre que ya no me acuerdo cómo se dice. Cecilia se acordará? ¿Cómo se llamaba ese procedimiento de las... Bueno, ya me va a salir. Capaz que Cecilia se acuerda. Indulgencias, bien. Eso. Exacto, muchas gracias, las indulgencias. Sí, exactamente es eso que describe Agustina. Pero es una práctica que tenía la Iglesia Católica, ¿sí? Sobre todo en un momento de dificultades financieras, de enfrentamiento a, esta cuestión de la venta de indulgencias. No te estamos escuchando, Ceci, no sé si estabas diciendo algo. Yo sigo sin escucharte. Ay, perdón, nada. Hay que enchufarlo. Ahora sí. No, que era el proceso de construcción de la iglesia de San Pedro, ¿no? Exacto. En ese contexto es que la Iglesia Católica empieza con las indulgencias. No sé si Eugenia quería decir algo. No, simplemente lo que dijo la compañera, que a través de los indultos recaudaban. Exacto. Y bueno, y todo aquello que pasaba a ser como que ellos eran la Santa Inquisición y todo eso, empezaron a perdonarlo a través de eso. Bueno, dame tanto y
y no te pasamos al tribunal de los inquisidores. O se reducía el tiempo en el purgatorio. Ustedes recuerden que el purgatorio también es una construcción, claro, ¿sí? El tiempo que uno podía pasar en el purgatorio. Pero en realidad, ¿sí? Esto que muy bien dice Eugenia y Agustina, eso no es lo que los reformadores hacen, sino es lo que los reformadores discuten. Los reformadores critican ese aspecto. Y cuando yo les decía recién que lo que hacen es privatizar la religión, lo que quería trasladarles, lo que quería decirles, es que para los protestantes, para esta corriente del cristianismo protestante, la religión no necesariamente debe vivirse en comunidad, dentro de la iglesia, sino que es uno de los principios del luteranismo, ¿sí? Esta idea de que uno puede hacer su propia interpretación de la iglesia, ¿no? Ustedes saben, que si conocen alguna religión protestante, saben que tienen posibilidades de reunirse, tienen instancias de reunirse, pero no hay un cura, no hay un sacerdote, en todo caso hay un pastor que puede colaborar, interpretar, pero no hay una versión oficial de la iglesia en las iglesias protestantes, ¿sí? No hay una versión que deba interpretarse, uno puede hacer su propia interpretación y vivir de acuerdo a los preceptos de la iglesia, de acuerdo a esa interpretación privada. Eso quiere decir privatización. Y en algún sentido, esto colabora con el pensamiento moderno, ¿no? Porque se acuerdan que cuando hablamos de la modernidad, hablábamos del individualismo, hablábamos de esa capacidad de ser uno mismo, ¿no? Y no tener por qué estar dependiendo o vinculado a la comunidad. Bueno, esto sería una posibilidad, ¿no? De tener una vida religiosa, ¿sí? De tener una posibilidad de relacionamiento con Dios, pero no necesariamente estar dentro de una comunidad, sino de tener un vínculo directo. No sé si Florencia nos está recomendando una película. ¿Es eso, Florencia Spiller? Hola. Sí, les recomendé por el chat la película esta de Lutero, que es con Alfred Molina y Bruno Ganz, porque muestra en realidad toda la realidad que hay en ese momento y la influencia que tiene Lutero en Alemania con Inglaterra, ¿no? Él en realidad iba a ser un cura católico, y empieza con todos sus conflictos. Es buenísima la película. Muestra la parte de la indulgencia, la prohibición de ser enterrado si te suicidabas, porque le había fallado a la iglesia. Bueno, tiene una reseña histórica buenísima, no sé si alguien la vio, pero la recomiendo, es fantástica. Bien, yo no la he visto, pero la voy a registrar porque me interesa mucho, y esto del cine y la historia siempre me genera mucho interés, así que le agradezco mucho. ¿Por qué no fuimos a los reformadores? ¿Por qué estamos hablando de Lutero y Calvino? Bueno, porque Inglaterra, y ahí sí voy a hablar de Inglaterra, vive este proceso de distanciamiento con la Iglesia Católica. En el siglo XVI, hay un personaje también recogido por el cine, que es Enrique VIII, habrán visto alguna película sobre Enrique VIII, por ejemplo, La otra Bolena, ¿sí? Enrique VIII tuvo una vida amorosa muy, muy tormentosa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y en algún sentido, vinculado a eso, él, como rey de Inglaterra, se va a ir distanciando del papado, e Inglaterra va a dejar de ser católica y va a transformarse en una iglesia anglicana, va a transformarse, de hecho el rey va a construir una propia vertiente del protestantismo. Bueno, entonces, para no irnos demasiado hacia eso, lo que quería plantearles es que, instalado ya en el siglo XVII inglés, o de las Islas Británicas, lo que vamos a ver es una gran variedad de situaciones religiosas distintas y una gran conflictividad religiosa, ¿no? Va a existir, como les digo, la Inglaterra anglicana, va a existir la Escocia calvinista, va a estar la Irlanda católica. Bueno, la realidad religiosa en las Islas Británicas es muy conflictiva, y ese conflicto religioso no es una cuestión solamente de cómo vive uno la religión, sino que tiene que ver también con las relaciones internacionales, con las formas de vinculación entre los distintos reinos, y eso va a estar cruzado por la política. Por ejemplo, para ser rey en Inglaterra no podía ser católico, ¿no? Porque la relación entre estos grupos, ¿no? De alguna manera, y yo diría que de alguna manera, directamente, era ver al otro, no como un distinto que piensa distinto, y pensémoslos en términos actuales, ¿no? de cierta tolerancia, bueno, no, sino que para un protestante el católico es el anticristo, es la concentración del mal, y lo mismo a la inversa. Entonces,
la posibilidad de coexistir, de convivir o de tratar entre un católico y un protestante en el siglo XVII es imposible, y de hecho la historia política de Europa en esos años es de guerra religiosa, ¿no? Se matan en los campos de batalla por la verdadera fe, porque bueno, es esto, ¿no? El católico ve al protestante como el diablo y viceversa. Florencia. Ahí. Incluso es cuando se pelean las dos reinas, ¿no? Que está Isabel I, que es protestante, y su media hermana, que es católica, ¿no? Que es descendencia de España, es un despelote enorme en la isla. Sí, claro, y bueno, y todavía estas cuestiones que podríamos dedicar también un buen rato a describirlo, estas cuestiones que tienen que ver con los acuerdos matrimoniales, ¿no? Que siempre estaban pensados en estos contextos para fortalecer vínculos políticos, ¿no? La diplomacia en este caso hacía que un príncipe y una princesa de distintas coronas se juntaran para fortalecerse mutuamente, y esto estaba cruzado por lo religioso, ¿no? A los reyes ingleses, a los reyes de Inglaterra del siglo XVII les va a complicar la vida esta situación. En algunos casos van a casarse, uno de los casos se va a casar con una portuguesa. La primera mujer de Enrique VIII me parece que había sido española, ahora no recuerdo bien, pero digo, estos matrimonios arreglados a veces traían más dificultades que ventajas, porque bueno, esto, ¿no? De tener una católica instalada en la corona, de tener una reina que se pasea con la cruz católica, bueno, era para los ingleses una afrenta, ¿no? Era otra vez esto de que el demonio se había instalado en la corte, y esto debía cambiarse. Entonces, ¿Le puedo recomendar otra película? Sí, claro. A mí me encantan las películas de historia, es Isabel I. Bien. Y la actriz que la hace es Cate Blanchett, y es extraordinaria, y empieza con el enfrentamiento de ella con su hermana María, que es la actual reina, que es católica. Esa sí la vi, la recuerdo. La recuerdo haberla visto una vez. Es buenísima, es muy buenísima también, con un cuidado por la estética histórica muy, muy importante también. Sí, es muy buena, sí, esa la recuerdo. Bueno, esta situación entonces ideológica, religiosa, que está instalada en Europa en general y en las Islas Británicas en particular, va a estar, como les decía recién, mediada por la política. ¿Y qué es lo que se va a instalar? Bueno, esto que decía Natalia hace un rato. Va a instalarse una situación conflictiva entre dos intenciones que podemos destacar en Inglaterra. Por un lado, la monarquía, desde el siglo XVII, ¿sí? los Estuardo, esta monarquía inglesa, lo que va a pretender, su intención, es transformarse en monarcas absolutos. A la manera francesa o a la manera española, así como Maquiavelo lo venía soñando, ¿sí? 100 años después, estos reyes ingleses van a pretender a transformarse en absolutistas. Para eso tienen que ir incorporando nuevos derechos, nuevas potestades, ¿no? Nuevas posibilidades, y eso, en todo caso, se enfrentaba a otros poderes existentes desde el mundo medieval. Entonces, para ser sintéticos, lo que va a ocurrir es que los reyes van a pretender incorporar nuevas funciones, transformándose en un proceso hacia la centralización del poder, y por otro lado, una institución que viene del mundo medieval, que es el Parlamento, no debemos confundirlo con nuestro Parlamento actual, aunque su nombre puede ayudarnos a confundir. El Parlamento medieval inglés lo que va a intentar es impedir que el rey asuma ese control, que vaya incorporando nuevas funciones e incrementando su poder. Entonces, en 1640, como decía Natalia hace un rato, la situación religiosa es un lío. Yo no voy a enloquecerlos con el relato, pero básicamente el rey, Jacobo I, era el rey de Escocia y se transforma por herencia en el rey de Inglaterra, entonces quiere unificar religiosamente los dos reinos, y encuentra un problema, porque los ingleses son anglicanos, los escoceses son calvinistas. Entonces lo que se le ocurre es, a pesar de que el escocés, es obligar a los escoceses a cambiar algunas cuestiones de su religiosidad. Los escoceses se enojan, lo ven como un traidor y se levantan en armas en contra del rey. Entonces el rey necesita recursos económicos para enfrentar a los escoceses. Bueno, para eso convoca al Parlamento, ¿no? Que era una obligación todavía del rey, no podía evitarla. Convoca al Parlamento para pedirle autorización para cobrar nuevos impuestos. El Parlamento se da cuenta de que si le otorga esta potestad al rey, eso puede transformarse en un inconveniente, porque el rey con un ejército poderoso podría
seguir incrementando poderes. Entonces lo que hace es negarle eso, bueno, y ahí se arma todo un lío. El rey cierra el parlamento, después lo vuelve a abrir, el parlamento otra vez se enfrenta al rey. Bueno, hay toda una sucesión de episodios que desembocará en un conflicto bélico, en una guerra civil. La Revolución Inglesa comienza con un conflicto de enfrentamiento de ejércitos. El ejército del rey, lo que el rey logra con sus nobles organizar como ejército, y el ejército del parlamento. Entonces, el rey lo que busca es incrementar su poder, el parlamento lo que busca es impedir que el rey se transforme en absolutista. Sofía. Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, antes de querer convertirse o tener un poder absoluto, ¿cómo, o sea, cuál era la forma de gobierno entonces? ¿O no tenían ya todo el poder ellos? Yo pensé que ya tenían todo el poder. Es una buena pregunta, y yo hice un abordaje tan esquemático que no lo expliqué. Nosotros tenemos que partir de una situación política más bien de tipo medieval, ¿no? Lo que ocurría en la Europa medieval, que todavía subsistía en el siglo XVI y XVII en Inglaterra, es lo que se conoce como el rey tiene una función, en todo caso, más bien honorífica, ¿no? Para el derecho medieval se denomina primus inter pares. Quiere decir que el rey es uno más de los señores feudales. Ustedes se acuerdan, seguramente han trabajado alguna vez, capaz que no, el feudalismo, aquella fraccionamiento político del mundo medieval, en feudos. Había un reino, podía ser el reino de Francia, sin embargo ese reino estaba dirigido, gobernado por señores feudales que estaban, si era en una frontera por el marqués, si era en otro lugar por un conde. Esos señores feudales eran efectivamente quienes gobernaban ese territorio. Aunque existiera el rey era uno más de ellos. En todo caso, tenía un cargo honorífico que era el primero de ellos, pero no tenía demasiado poder. Incluso podía suceder que si el rey tenía un control específico sobre una zona más pequeña que un señor feudal, tuviera menos poder que él. El poder político estaba de alguna manera fraccionado en estos feudos. Entonces, en Inglaterra eso seguía sucediendo, ¿no? Los señores feudales seguían teniendo mucho poder, seguían administrando zonas y querían seguirlo teniendo. Y el rey, a diferencia de ellos, lo que se le ocurre en este caso, bueno, este proceso de ir concentrando el poder, ir anulando el poder de los señores feudales, ¿no? Es como una lucha a la interna de la nobleza. Por eso es que el Parlamento se resiste, porque quiere mantener esos privilegios que vienen teniendo de la época feudal. Dale, Sofía. Ahí va. Entonces, ahí está la situación, ¿no? Hay una intención de mantener los privilegios de la nobleza, y hay una intención del rey de incrementar, ¿no? De ir incorporando nuevos poderes para, bueno, anular ese control que tenían los nobles del territorio. ¿Sí? Y ahí se generan otras situaciones, ¿no? Va a aparecer, sobre todo por un desarrollo de la economía agrícola, va a aparecer toda una nueva clase social, una clase social que podríamos llamar una clase media, vinculada a la producción agrícola, ¿sí? Que empiezan a tener poder económico. De alguna manera podríamos llamarlos los burgueses, aunque en Inglaterra esa burguesía no es tan claramente burguesa, sino que más bien tiene un carácter más aristocrático, pero empiezan a aparecer otros poderes en la sociedad británica que quieren que el rey no se constituya en un poder tan absoluto, tan total, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente la situación se torna en ese posicionamiento. El rey, la nobleza, pero sobre todo la nobleza cortesana, ¿no? Los seguidores del rey buscan incrementar su poder, y el Parlamento como institución, con estos grupos sociales, tratan de impedirlo. Esto lleva a una guerra civil, y lleva a un episodio que a veces desconocemos. Siempre remitimos a Luis XVI, al rey francés que fue ejecutado. Ustedes recordarán ese juicio famoso de ejecución del rey. Bueno, en 1642, en el medio del conflicto de la guerra civil inglesa, también se ejecuta un rey. Carlos I, ¿sí? Un rey Estuardo, es condenado, ejecutado por la revolución, por este levantamiento y esta guerra civil entre monárquicos y parlamentarios, ¿sí? O sea que 100 años antes, más de 100 años antes que en Francia, también el conflicto, la rebelión, la guerra civil había decapitado a un monarca.
Este es el contexto en el que se ubica Hobbes. Hobbes es un autor, es un personaje, un intelectual, podríamos decir, porque él estudió en la universidad, tiene toda una trayectoria de formación, y él está vinculado directamente a los intereses de la monarquía. De hecho, su trabajo vive de eso, es ser el educador del hijo del rey, de este Carlos I, ¿sí? que todavía no sabe que va a ser ejecutado, pero que la cosa se le ha puesto difícil. Hobbes es el que le está enseñando, es el educador personal de su hijo, que finalmente será rey unos años más adelante. Carlos II. No se mataban mucho con los nombres. Acá todos se llaman Jacobos y Carlos, así que eso hace que nos complique más la vida. Pero bueno, Hobbes tiene ese vínculo, ¿no? De hecho, en el momento de escribir su libro, en el momento de escribir el Leviatán, ¿sí? Él está en París con la familia real, porque bueno, las cosas se han puesto feas. Entonces él se fue a París con el niño, la familia, la reina, están como exiliados en París porque la cosa se ha puesto difícil, y bueno, tan difícil se puso que el rey se terminó marchando. Pero acá nosotros tenemos como un dato, ¿no? Bueno, en este debate, en esta polémica acerca de quién debe gobernar, de cuáles son los, ¿no? Acá vemos que Hobbes por lo menos tiene un acercamiento con el bando monárquico. Estaría de ese lado, podríamos decirlo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Este conflicto, y esto es lo que a mí me parece más interesante de analizar, permite que, esto pasa habitualmente, cuando hay una revolución, como la Revolución Francesa o como esta Revolución Inglesa, ¿sí? Lo que sucede es que los elementos que son considerados como naturales, ¿no? Los elementos que son considerados de legitimidad, se ponen en discusión. A ver si puedo explicar. Cuando alguien, por ejemplo, lo que preguntaba Sofía hace un rato, cuando había una estabilidad política, ¿no? La gente no discutía acerca de si era justo o no que el rey viviera o gobernara. La gente le parecía eso algo natural. Incluso le parecía tan natural que no tuviera ninguna participación. Ustedes recuerden que esto también, hay una frase, ¿sí? que era muy típica de la época, en donde alguien se acercaba, venía alguien a la plaza del pueblo y decía, ha muerto el rey, viva el rey, ¿no? Esa expresión, eso tan breve, o otro, aquello como a rey muerto, rey puesto, eso era más típico de la corona española, ¿no? Estas expresiones, de alguna manera, daban cuenta de cuál es el proceso de legitimidad de la monarquía. Es decir, ha muerto el rey, ya tenemos otro rey. Bueno, se resolvió. Qué pena que se murió el rey, pero ya hay otro. Los mecanismos de sucesión eran claros, estaban establecidos y no eran discutidos por nadie, ¿no? A rey muerto, rey puesto, también significaba lo mismo, ¿no? Se acaba de morir el rey, ya era un hombre mayor, pero ya sabemos quién es el sucesor, las cosas no cambian, todo continúa como está. Ahí hay, entonces, como ustedes pueden ver, una cierta legitimidad sobre el poder. ¿Qué quiere decir legitimidad? Bueno, quiere decir eso, que nos parezca bien, que estemos de acuerdo, que sea natural, ¿no? Para trasladarlo, sin que esto genere mucho debate, para trasladarlo a la actualidad, uno puede estar contento o no con la elección de nuestro presidente actual, ¿no? Uno puede tener una opinión contraria, una opinión favorable sobre el presidente, pero nadie puede discutir qué es el presidente legítimo. Ese día en que bueno, este año, este caso fue medio particular, porque demoró un poco en establecerse ¿no? En que la Corte lo designara presidente. Ustedes recuerdan que la distancia que había era muy corta y se estuvo contando, hubo un poco, pero más allá de eso, ¿sí? Unos y otros, contentos y amargados, todos estábamos seguros de que, bueno, de que era legítimo que el doctor Lacalle Pou fuera el presidente. ¿Por qué? Bueno, porque estamos de acuerdo y hemos naturalizado los mecanismos de la democracia representativa. Si son más los votos que fueron por él, bueno, ese es el presidente legítimo. Repito, más allá de nuestra propia interés, de a quien hayamos votado, hemos legitimado el procedimiento. Bueno, en la época de la monarquía sucedía lo mismo. Estaba legitimado el procedimiento, ¿no? No era el pueblo el que decidía cómo era la sucesión, eran cuestiones que tenían que ver con la religiosidad, el fundamento religioso del poder del rey, pero bueno, a rey muerto, rey puesto, ¿sí? Ahí no había ningún conflicto.
Sin embargo, en los momentos de revolución, en los momentos de guerra civil, estos elementos que son naturales, que siempre se entienden como que están aceptados por todos, se entreveran. Por ejemplo, en esto que estamos viendo de la Revolución Inglesa, ¿no? Había quienes decían, no, el rey tiene que seguir gobernando porque el rey es la figura, pero había otros que dicen, bueno, pero no está bien que el rey tenga tanto poder. ¿Se entiende? Este contexto de revolución, este contexto de guerra civil, pone en discusión cuestiones que hacía poco no se discutían. Pone en el debate político elementos que hacía poco no se discutían. Nosotros vamos a ver un ejemplo, solo se los adelanto ahora, pero es interesante porque tiene que ver con esto de los usos políticos. En medio de unos años antes de que empezara la revolución, ¿sí? En 1630, se había editado un libro en Inglaterra de un señor que se llamaba Filmer. Era un noble, Sir Robert Filmer, ¿sí? Era un noble inglés que había escrito un libro que se llamaba Patriarca, ¿sí? Y ese libro lo que decía era que el poder del rey venía de Dios. Era tan obvia la afirmación del libro, en un libro enorme, en donde decía casi que estaba resumido en esa frase, era tan obvio que casi nadie compró el libro ni nadie lo leyó. A nadie le importó nada el libro, porque es como decir una obviedad. El tipo lo publicó en 1630. 40 años después, ya se había muerto Filmer, el libro se transformó en un éxito editorial en el medio del contexto de la revolución. ¿Por qué? Porque los monárquicos se acordaron del libro de Filmer y dijeron, ¿cómo hacemos para debatir y para convencer a la gente de que tiene que apoyar al rey? Filmer, acordate de aquel librito que nadie lo leyó. Entonces empezaron a publicarlo, a reeditarlo, a repartirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí era necesario convencer a la gente. Cuando Filmer lo escribió, nadie se preocupaba por eso porque era una obviedad. Pero unos años después, cuando el Parlamento empezó a discutir el poder del rey, a cuestionarlo, ¿no? Y a oponerse al aumento y al crecimiento del poder del rey, entonces ahí los argumentos de Filmer se hicieron importantes, ¿no? Y el tipo se murió sin saber que era un éxito, porque fue un éxito editorial unos años después de su muerte. Entonces, bueno, de Filmer hablaremos más adelante, porque Locke, nuestro siguiente autor, escribió un libro sobre él y en contra de él, también cuando ya se había muerto, ¿no? Eso también es una vivada. Discutir con un muerto es muy sencillo. Pero bueno, quiero contarles esto. El escenario de la guerra civil, el escenario de la revolución, es un escenario de apertura. Hay que verlo como una ventana, en donde uno no sabe lo que va a pasar, pero sí aquellas cuestiones que eran naturales, que eran normales, se han puesto en discusión. Entonces aparecen distintas ideas incluso que pueden ir más allá de lo que quieren los dirigentes revolucionarios. Si ustedes recuerdan la Revolución Francesa, eso pasaba mucho en la Revolución Francesa, ¿no? La burguesía francesa quería enfrentarse con el rey, y para eso se sirvió del apoyo de las clases populares, y las clases populares se sintieron poderosas y empezaron a decir, bueno, igualdad, reparto, control del precio, que bajen el precio del pan, y los burgueses los miraban y decían, pará, tranqui, que el pan lo vendo yo y el negocio de la panadería es mía, ¿cómo que el precio del pan tiene que bajar? ¿No? O sea, en el bando revolucionario, los debates de distintos sectores sociales también se abrían, ¿no? Las revoluciones son momentos de apertura, y aquí, en la Revolución Inglesa, también tenemos sectores populares. Vamos a tener unos grupos que no tuvieron demasiada trascendencia, porque fueron rápidamente eliminados, pero fueron prendiendo semillas, fueron dejando elementos ahí en el pensamiento, ¿no? Había unos grupos que se llamaban los levelers, ¿no? Los niveladores, o los diggers, los cavadores, ¿sí? Así se llamaban ellos mismos, eran como una especie de partidos políticos populares, que planteaban la idea del reparto de las tierras, de la posibilidad de votar de los pobres, una cosa loca en el siglo XVII, a nadie se le ocurría. Los propios dirigentes revolucionarios, los propios que se enfrentaban al rey, dijeron, a estos hay que eliminarlos ahora, son un peligro, ¿no? Porque una cosa es controlar al rey para que la nobleza o la aristocracia tenga posibilidades de acción, y otra cosa es que a estos sectores populares se les ocurra repartir la tierra, que es lo que me hace a mí rico, ¿no? ¿Se entiende? Los escenarios de la revolución, los momentos de revolución, son momentos de apertura y entra todo, ¿no? Es como una ventana abierta en donde aparece todo. Bueno, entonces son momentos muy ricos en cuanto al pensamiento, a la aparición de ideas y de conceptos, si se discuten palabras,
se discuten significados, ¿no? Todo eso se revuelve y todo eso hace que el periodo sea muy, muy rico y muy peligroso, ¿no? Porque esto de pensar distinto hizo, por ejemplo, que los niveladores fueran eliminados físicamente, ¿no? Fueron muertos. O sea, esto de pensar y ser demasiado radical también puede ser un momento complejo. Bien, me ha extendido bastante. Eugenia, le escucho, dele. No, en realidad es un poco la reflexión, profe, de que en cada cambio, en cada revolución, sin duda que trae cosas traumáticas, pero también dejan a la historia de la humanidad cosas importantes. Sí, sí. Las grandes guerras, los grandes acontecimientos han sido como el desarrollo para los que venimos después. Y sin duda que eso se da en eco de necesidades de esa misma gente que es la que ocasiona esas rupturas dentro de la sociedad. Y bueno, nada, sí. Decirle que le he seguido un poco la idea y que lo razonaba desde ese ángulo, que sin duda que sí, que obviamente es peligrosísimo, pero no ha dejado de ser también importante, si lo razonamos así, para la historia. Todo lo que ha pasado. Sin duda, Eugenia, yo estoy convencido, este es un punto de vista más personal, pero que la historia se ha construido a partir de reclamos y de luchas, ¿no? Por lo general, las cosas no se obtienen gratuitamente, ¿no? Ha tenido que haber movimiento social, ha tenido que haber expresiones de deseos y de convencimiento de una idea para que esa idea finalmente en el futuro se plasme, ¿no? Las cosas no se obtienen así con liviandad. Sí, eso, yo tengo a mi hijo de 12 años y siempre le digo, él me decía, ay mamá, qué fea la historia, a mí no me gusta la historia, y yo siempre le inculco y le digo, mira, yo creo que en algún momento me vas a dar la razón, pero estoy convencidísima que nosotros somos hechos de historia y que realmente todo es muy dinámico y que estamos hoy en día acá por todo lo que sucedió antes. Entonces es tan importante saber y enriquecernos con esto, que para mí no hay como que perderse, ¿no? Hay como que conocer por qué. Porque pero yo la voy a contratar, de todo. La voy a contratar, la voy a llevar a mis clases para que usted les haga una charla motivacional a mis estudiantes, bueno, porque me encanta. Eso, yo estoy convencido de eso que usted dice, pero bueno, a veces, eso, ¿no? Así como esa tarea de padres que tenemos, que hay que decirla, la voy a contratar, que usted lo dice muy lindo. ¿Sí? Así bueno, lo ayudo, profe, lo ayudo. Ahí va, la invito a una de mis clases. Bueno, muy bien. Entonces, ¿sí? Instalados en este contexto en donde lo político y lo religioso, ¿sí? Está aunado, en donde los intereses son contradictorios, la intención del rey, la reacción del parlamento, ¿sí? En todo este contexto ideológico, la discusión sobre la soberanía, es decir, quién debe gobernar, quién tiene que tener el poder legítimo de gobernar, bueno, todo esto está en debate, todo esto está revuelto, se puede decir de alguna manera. En ese contexto, Thomas Hobbes, este intelectual que ha hecho la universidad, que tiene una formación teórica de lo más alto del momento, ¿sí? Bueno, se dedica a preparar un texto. Él estaba pensando en realidad en una trilogía, tiene de alguna manera, está imbuido por el pensamiento científico de la época. Para él el hombre no es solamente lo humano, sino que tiene que ver con lo científico, que tiene que ver con la idea de máquina, con la idea de realización. Está muy... A veces nosotros perdemos de vista que la formación clásica, la formación de estas personas, no son necesariamente humanísticas. Nosotros estamos muy mediados por nuestra formación actual, ¿no? Si fuimos como eligiendo los distintos destinos, entonces, bueno, nos dedicamos a estudiar historia y ya no estudiamos matemática ni física desde hace muchísimos años. Bueno, estos personajes de este mundo, de este contexto, tenían posibilidades de escribir de física, de matemática, de lógica, de ciencia, de moral, ¿no? Tenían una formación tan amplia que les permitía tener como un conocimiento general de todo. Natalia. Aparte fue la época de los grandes descubrimientos de Galileo. Exacto. Donde aparte se consideraba que el mundo se podía explicar a través de la matemática. Hoy en día todavía es un tema
en el que supuestamente la matemática puede explicar absolutamente todo, porque somos seres tridimensionales, y bueno, no voy a entrar en este tema, que me gusta y sé que se discute actualmente, pero Hobbes está en esa época aparte. Está en ese contexto. La física, lo lineal, lo estructural, que posteriormente se va a ver en su escrito, viene de esa estructura que también la física, la matemática, lo natural se marca. Exacto, es así tal cual como lo explica Natalia. Sí, está imbuido de todo ese pensamiento mecanicista, de ese pensamiento geométrico, ¿no? de que la expresión de la perfección está en la geometría, está en el número, ¿no? Entonces, en todo eso él está pensando y está analizando, y él concebía la realización de una obra en tres etapas, ¿no? Que primero analizara la naturaleza, que después analizara la sociedad y que terminara analizando el hombre, ¿no? Había como una especie de sucesión, pero por la situación política, por la necesidad que él evaluó, dijo, bueno, voy a cambiar el orden, ¿no? Este orden que iba de lo más general a lo más particular, ¿no? Él, por las condiciones políticas, dijo, no, voy a producir este texto primero, a pesar de que era el último en su planificación, porque le pareció que era más necesario, era más útil para el tiempo en el que estaba instalado. Entonces, lo que va a hacer Hobbes es, en su libro El Leviatán, presentar un modelo, una forma de mostrar el origen del poder y de las sociedades. El poder político, para él se origina a través de un modelo de explicación, y las sociedades humanas también se originan a través de este mecanismo de explicación. ¿Cuál es este mecanismo de explicación? Bueno, Hobbes, como también le va a pasar a Locke y le va a pasar a Rousseau, autores que veremos un poco más adelante, forman parte de una tradición del pensamiento occidental que se conoce como contractualismo. Quizás alguno haya escuchado esa expresión alguna vez. El contractualismo, ¿sí? es una tradición del pensamiento occidental que supone, en primera instancia, Sabrina quiere decirnos algo. Sí, significa como que hay un contrato social de alguna manera, de ponerse de acuerdo entre los distintos miembros de la sociedad. Incluso Hobbes habla de que como el estado natural del ser humano es como un estado de guerra, y es necesario este contrato para poder vivir en sociedad. Bien, exactamente, ¿sí? Digamos, la idea del contrato es la idea central de esta tradición de pensamiento, por eso se llama contractualismo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender a veces es un poco confuso, porque nos puede remitir a pensar en términos históricos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, al principio los hombres vivían en el estado de naturaleza, después hicieron un contrato y se instaló. Bueno, eso no es así. El primer elemento que torna esto un poco confuso es entender que el contractualismo como teoría es un experimento, es una abstracción, es una suposición, es como cuando alguien está haciendo un ejercicio en un laboratorio. Bueno, supongo que tengo esto, esta es la realidad. Entonces, no tiene un componente histórico, no es un momento, el contrato social no es un momento histórico, es una suposición. Ahora voy a explicar algunas cosas. ¿Qué significa esto del contrato? Bueno, significa, como todo ejercicio intelectual, como toda abstracción, tiene unos supuestos. El primer supuesto que tiene la teoría del contractualismo es que los seres humanos no somos sociales por naturaleza. ¿Sí? Este es el primer supuesto del contractualismo. Y se opone a una larga tradición, ¿sí? Que es la tradición aristotélica. Si ustedes recuerdan, quizás alguna vez hayan visto, para Aristóteles, el ser humano es social por naturaleza, vive siempre en un contexto de sociabilidad. Ya sea la familia, ya sea la polis, ¿sí? Siempre la vida del hombre, la vida del ser humano está mediada por su elemento social, ¿no? Aristóteles decía, el hombre solo es social, salvo que sea menos que un hombre, o sea una bestia, o más que un hombre y sea un dios. El hombre es por naturaleza social. Bueno, esto es lo que discuten, es uno de los principales elementos que discuten los contractualistas. Ellos creen
que la sociedad se produce artificialmente. Es una decisión artificial de los hombres que les conviene, pero no está en su naturaleza. La naturaleza humana, para los contractualistas, es el individualismo. Esto es su posición y por tanto puede ser por nosotros aceptado o no. En este caso no lo estamos discutiendo, no porque lo aceptemos, sino porque estamos reponiendo la obra, ¿no? Esto es lo que piensan los contractualistas. La naturaleza humana no es social. Por lo tanto, y aquí hay que ser cuidadoso, la sociedad, ¿sí?, en todo caso es una creación humana. Por lo tanto, bueno, así como vivimos en sociedad, ahora, por ejemplo, podríamos dejar de vivir en sociedad. Si siguiéramos, sobre todo en Hobbes, la posibilidad de perder, ¿no?, los vínculos que hemos construido para vivir en sociedad podrían perderse y podríamos otra vez instalarnos en un escenario hipotético, que es el estado de naturaleza. Esa es la principal, entonces, condición, ¿no? Suponer que naturalmente los hombres no somos sociales y que, en todo caso, la sociedad es una posibilidad artificial, ¿sí?, que resolvemos, y que por lo tanto debemos asegurar su mantenimiento. Entonces, dije, el contractualismo es histórico, ¿sí?, no supone etapas de la historia. 2, el contractualismo entiende que la sociabilidad del hombre no existe naturalmente, sino que es artificial. Entonces, en este ejercicio, lo que nosotros debemos hacer es suponer. Supongamos, dice Hobbes, y este es el juego al que nos ofrece, supongamos que empezamos un juego en el que cuando yo haga así, cada uno de nosotros va a empezar a actuar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus pasiones, a sus intereses, sin que exista casi que ningún límite, ¿no? Sin que exista la policía, sin que exista la justicia, sin que exista la Constitución, ¿no?, sin que exista ninguna ley que impida actuar en la más absoluta libertad. Con la única obligación, porque los contractualistas también son iusnaturalistas, quiere decir que entienden, suponen la existencia de un derecho natural, un derecho que está en las cosas, que no está escrito, ¿sí?, y que ese derecho actúa y tiene una influencia en nuestras vidas. Entonces, el ejercicio es este. Cuando yo chasquee los dedos, empezamos a vivir de acuerdo a nuestros instintos, pasiones, deseos, con la única obligación, que eso es lo que dice la ley natural, de que nos autoconservemos. Es decir, tenemos la obligación de sobrevivir al día de hoy y llegar a mañana. Y a la vez, esto es lo que dice el derecho natural, tenemos una ley natural que nos obliga, y tenemos un derecho natural que nos permite disponer de todos los objetos del mundo. Todo lo que está a su alrededor, todo lo que está ahí, tienen ustedes el derecho a eso. Pero así como los tienen ustedes... Natalia. Nos matamos entre todos. Bueno, no sé si me animo a chasquear los dedos. Capaz que están solos ahí, por un rato sobreviven. Eugenia, la escucho. No, que ahí se da lo que es el hombre lobo del hombre, porque claro, en realidad se supone que si no tenemos límites ni conductas entre nosotros mismos, nos podemos llegar a matar viviendo en una sociedad totalmente atípica y salvaje, donde el límite mío transgrede todo otro límite de otro ser humano. Y realmente es así el derecho natural del hombre. Bueno, es tan arbitrario. Ahí tenemos que entrar a discutirlo a Hobbes. Yo le haría solo una pequeña corrección y tiene que ver con esto del vocabulario, porque vieron que hay que ser como un poco preciso. Esta situación en la que yo hago así y empiezo a actuar sería presocial, o sea, no habría sociedad, porque no habría ningún acuerdo entre nosotros, ¿no? Entonces, sería como una instancia anterior a la sociedad. Entonces,
lo que tenemos que analizar aquí, o el componente que debemos agregar aquí, es lo que para Hobbes supone la naturaleza humana. ¿Cómo somos los seres humanos? Eso está en el capítulo 11 del Leviatán. Yo les voy marcando algunos de los capítulos importantes para leer. En el capítulo 11, Hobbes dice que los seres humanos tenemos absoluta libertad, como vimos recién, salvo la ley natural, podemos hacer lo que queramos, tenemos derecho a todo lo que queramos para autoconservarnos, que somos iguales por naturaleza. Y él dice, porque no es ningún tonto, dice, es cierto, hay gente que es más grande, hay gente que es más chica, hay gente que es más inteligente, hay gente que es menos inteligente, pero esas diferencias, dice él, no permiten que unos estén por encima de otros. Porque, por ejemplo, si hay uno muy grandote, musculoso, así, que es poderoso, vienen dos medio flaquitos con un palo y le pegan en la cabeza, se terminó el poder del musculoso. Hay uno que es más despierto que otro, vienen un par de tontos, ¿sí? Y se terminan enseguida con ese dominio. No hay, entre las pequeñas diferencias de los seres humanos, nadie que pueda imponerse a los demás. No hay ley del más fuerte acá. Entonces, en general debemos suponer que somos todos iguales. En este sentido, en que no hay posibilidad de que unos dominen a los otros. Entonces, ¿cuáles son las características típicas de la naturaleza humana para Hobbes? Y esto es lo que podemos discutir y aquí podemos tener opiniones distintas. Pero para Hobbes, en ese capítulo 11 dice que los hombres somos egoístas por naturaleza, competitivos, individualistas. Entonces, si ponemos a funcionar este experimento, ¿sí? Si creamos este escenario hipotético, en donde lo único que tenemos que hacer, nuestra única obligación es autoconservarnos, y tenemos esta naturaleza como descripción, este elemento de que yo voy a querer lo que tiene el otro, yo necesito lo que el otro tiene en sus manos, y no hay ningún reparo, ni jurídico, ni moral, que me impida hacer lo que quiero. Entonces, si yo tengo que sobrevivir a mañana, ¿qué es lo que tendré que resolver ahora, que acabo de levantarme? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que asegurarme? ¿Qué les parece? El alimento. Por ejemplo, Gabriela, ¿sí? Por ejemplo. Primera cosa, ¿no? Tengo que poder comer, porque ya, ponele que tuve una noche difícil, no cené, ¿sí? Entonces, bueno, el desayuno, no puedo estar muchas horas sin comer. Mi primer objetivo para sobrevivir, Sofía, es comer. Bueno, tengo que salir a buscar algo para comer. Todos los objetos que están ahí, yo tengo derechos sobre todos. Ahora, así como yo tengo derechos sobre todos, todos tienen derechos sobre todos. Entonces imaginemos que yo me encuentro con un manzano, siempre lo mismo, ¿no? Y tiene una manzanita ahí. Digo, por lo menos voy zafando. Consigo la manzana y la tengo en mis manos. Esa acción, esa posibilidad de tener en mis manos una manzana, ¿me asegura a mí la propiedad sobre esa manzana? Negativo. No existe la propiedad en el concepto de Hobbes. Hay en todo caso posesión. ¿Y qué es la posesión? Bueno, mientras la pueda defender en mis manos. O en todo caso, no la como así rapidito, ¿no? Pero en ese momento, esto es casi como... O sea que después de la posesión tendría que venir el hecho de poder lograr mantenerla a salvo. Exacto. Porque en ese momento, Gabriela, pongámonos que estamos todos acá, ¿no? Y yo estoy con la única manzana que se pudo conseguir. Es como el apocalipsis zombie. Ustedes van a verme a mí. Como cualquiera puede venir y sacártela. Exacto. Como vos le dijiste al árbol, cualquier otro puede venir. Nadie tiene el derecho más que yo. Igual todos tenemos el mismo derecho que yo. Entonces, en ese momento, y ya le doy la palabra a Eugenia, en que yo tengo la manzana, todos ustedes me ven a mí como el obstáculo para sobrevivir. Yo me he transformado en el obstáculo de cada uno de ustedes para sobrevivir al día de mañana. Entonces, ¿qué se les va a ocurrir? Bueno, van a disputarse quién me elimina primero, ¿no? Y en ese momento, en ese instante en el que yo caigo eliminado y la manzana rueda, casi como una escena cinematográfica, bueno, aquella o aquel que tome la manzana, bueno, se transformará en el próximo objetivo a eliminar por los demás, ¿no? Hasta que, bueno, algunos se lo coman, será más rápido que yo y se pueda comer la manzana rapidísimo antes de que lo mate, ¿sí? Eugenia, le doy la palabra.
Profe, sin duda que no hay límites sobre un escenario así, ni valores, ni respeto, ni nada, pero bueno, lo dice Job en una situación así, en un contexto particular, pero también no quiero dejar de trasladarme al 2020, cuando se da la cuarentena y sale toda la gente a los supermercados y se aglomeran y se pechan y los autos no entraban, todos a buscar todo lo que podían dentro de los supermercados, como que se terminaba el fin del mundo y éramos los únicos que podíamos acceder a poder, no sé, surtir nuestras despensas para que no nos muéramos de hambre en pandemia. Pero quizás había personas que no podían surtirse así y no les estábamos dejando recursos. Entonces creo, ¿qué tan distinto? Bueno, el planteamiento de Hobbes. Está muy interesante eso que vos decís, porque cuando uno está leyendo, ¿no? Y esta idea, él en un momento plantea, los hombres tenemos un deseo de acumulación, dice él, recordemos esto, este texto está escrito en 1651, mediados del siglo XVII, y dice, tenemos un deseo de acumular que solo se cancela con la muerte, dice él. O sea, no es que tengo la manzana y ya me arreglé, no, estoy pensando en mañana, no, entonces preciso tener muchas manzanas para resolver, ¿no? Y puedo estar al lado de alguien que, como dice Eugenia, se esté muriendo de hambre, bueno, ese no es mi problema. En todo caso, que él resuelva su problema. Mi deseo de acumular, él lo plantea en una cosa que parece tan moderno, parece que estuviera hablando de las sociedades consumistas, del consumismo actual, ¿no? Porque dice, tengo un deseo por ese objeto que en el momento que logro tenerlo, se cancela, y ya ese deseo se traslada a otro objeto, ¿no? Esa es la dinámica del ser humano, es su energía vital, es lo que lo hace estar todo el tiempo buscando, ¿no? Objetos que lo satisfagan. Y ese deseo, solo, dice él, se cancela con la muerte, ¿no? Entonces, otra vez, parece ser como esto de los zombies, ¿no? Que no tienen cerebro, ¿no? Que nos tienen, y que están buscando eso que irracionalmente los convoca, ¿no? Entonces, esa forma de funcionamiento, en algún sentido nos hace pensar en situaciones actuales, ¿no? Cuando Hobbes dice, la vida en este estado de naturaleza, en este ejercicio, seguramente se cancele de una forma brutal, ¿no? La vida sea algo breve y que sea cancelado de una manera brutal, uno a veces recuerda, bueno, los peligros de la inseguridad con los que vivimos, ¿no? Esta idea de salgo, ¿no? Voy a trabajar o voy a hacer alguna actividad y quizás no vuelva. Por cómo está determinada la vida en nuestra actualidad, ¿no? Por estos niveles de inseguridad en los que a veces estamos viviendo. Entonces, nos remite en muchos casos el autor a situaciones que nos parecen muy cotidianas, ¿no? Que nos parecen muy frecuentes. Sobre esto podemos discutir, y vamos a ver cómo hay algunos autores que dicen, Rousseau, lo vamos a ver más adelante, Rousseau dice, el problema de Hobbes es que confundió al hombre actual con el hombre natural. Hobbes entendió que el hombre natural, en su estado de naturaleza, tiene las características del hombre actual, porque Hobbes los veía, entonces decía, miren, el egoísmo, la competencia, la envidia, pero eso es un producto, ¿no? Rousseau es un tipo más complejo, para mí muy interesante, y lo vamos a ver más adelante, no quiero entreverar, pero esto es una discusión, o sea, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Cuáles son los elementos? Primero, ¿existe una naturaleza humana? ¿Tenemos una matriz que no cambia en los distintos tiempos históricos? Bueno, es discutible. Para Hobbes, como para Maquiavelo, existe y tiene características, y no importa el momento y el lugar, mantenemos esas cualidades, o en este caso, estos defectos, ¿no? Eso no se pierde. Para otros autores posteriores van a decir, bueno, la naturaleza humana es histórica, se adapta a la realidad en la que vive. Si uno vive en un mundo, nace en un mundo competitivo, egoísta, no empático, bueno, se transforma en eso. Es el contexto, es el medio el que hace que uno asuma esas características. Como digo, esto es casi que un debate filosófico, ¿no? Que existe o no existe. Bien, pero sigamos con Hobbes, ¿sí? Entonces, Natalia, la escucho. Mientras hablaban yo viajaba y decía, no, claro, el derecho dice, ¿no? Que mi derecho cesa donde empieza el del otro. Sí. Ahora, ¿no? Eso de hoy. Ahora, si yo lo llevo al Leviatán y al pensamiento de Hobbes,
en realidad no. No. Porque el derecho natural, porque es un naturalista, el derecho natural lo que dice es justamente eso, tengo el derecho natural de hacer todo lo necesario para mi propio supervivencia. Exacto. O sea que, y esa es la libertad, de hecho, para Hobbes. Exacto. Ese derecho natural es la libertad. O sea que hasta el concepto de libertad es discutible. Exacto. Y ha transmutado y no es lo que hoy entendemos. Exacto. Es una reflexión muy buena la que haces, Natalia, porque es esta idea de cómo el concepto va teniendo distintas significaciones, ¿no? Uno habla de libertad y parece que es una cosa que todos entendemos. Bueno, acá vemos que no. Y de hecho, de alguna manera, la paternidad, o la maternidad, no sé por qué siempre tiene que ser el padre, ¿no? La maternidad de las ideas, esto que vos planteás de la actualidad, ¿no? Esta idea del límite del derecho propio enfrentado o hasta el límite del derecho ajeno, es una cuestión que planteó Locke. Lo vamos a ver en el autor siguiente. Locke dice, bueno, no, tenemos libertad, pero no puede haber licencia, dice, no puede haber libertinaje. La libertad nuestra culmina donde empieza la libertad del otro, y eso es derecho natural, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los conceptos, ¿no?, asumen una definición en su contexto. Para Locke, la libertad es una cosa, y para Hobbes la libertad es otra cosa, ¿no? Como bien decías vos. Y eso es lo que vamos a ir sacando como conclusión en el curso, como la propia palabra o el propio concepto va en distintos autores o en distintos contextos asumiendo una característica o una definición distinta, ¿no? Está muy interesante tu reflexión. Bueno, entonces, siguiendo con el ejercicio al que nos propone Hobbes, ¿sí?, ¿cuál es la conclusión? Bueno, si actúa el derecho natural, ¿sí?, si actúa la ley natural, y si dejamos actuar nuestras características naturales, ¿sí?, si nos instalamos en ese escenario hipotético del estado de naturaleza, de la situación inicial, bueno, lo que va a pasar es que nos vamos a matar unos contra otros, ¿sí? La guerra de todos contra todos, el hombre lobo del hombre, ¿sí?, un estado de guerra, dice él. El estado de naturaleza es un estado de guerra. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno de nosotros será el objetivo a eliminar, será el obstáculo para el cumplimiento de mi derecho o de mi obligación a la autoconservación. Entonces no se puede vivir así. No se puede vivir así. Es por este motivo, dice él, que es necesario vivir en sociedad. Repito, no es que naturalmente tengamos interés de vivir en sociedad, es que debemos vivir en sociedad porque si no nos matamos los unos con los otros. Por eso la sociedad es un artificio, es una construcción humana, ¿sí?, que tiene que ver con la capacidad de pensar de los seres humanos, con su razón. Si no vivimos en sociedad nos mataríamos entre todos. Entonces ahí, dice Hobbes, empieza a actuar otra ley natural, ¿sí?, cuando la gente ve que se están matando, que esto es un desastre, que es un estado de guerra constante, la gente empieza a pensar y dice, bueno, ¿cómo podemos buscar la paz? ¿Cómo podríamos vivir en un escenario distinto, ¿no? Esa necesidad natural, ¿no?, ley natural, de pensar vivir en paz. Y lo primero que se le ocurre, dice él, es hacer un acuerdo. Estos individuos acuerdan. Entonces, por ejemplo, ¿no?, pongamos acá una posibilidad de acuerdo entre nosotros, ¿no? Pongamos que yo, esto de el que se levanta temprano, ¿no?, como es, Dios lo ayuda, el que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, imagínense que yo me levanté muy temprano y conseguí una buena cantidad de manzanas, ¿sí? Entonces, ustedes me proponen un acuerdo. Y me dicen, mira, Pablo, vamos a repartirnos las manzanas que vos conseguiste, ¿sí?, y la próxima vez, cuando Eugenia, yo qué sé, cuando Gabriela, cuando Sebastián consiga manzanas, bueno, hacemos un intercambio similar, ¿no? Este es un acuerdo que establecemos. Bueno, ¿qué dice Hobbes? Primero se reiría, dice. Primera cosa, es imposible este acuerdo así, voluntario, porque primero está en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana no tiene esta forma de relacionarse. Esto se aleja de la naturaleza humana. Sería imposible ese acuerdo. Pero supongamos, dice él, supongamos que se puede. ¿Qué es lo que va a hacer Eugenia la vez que a ella le toque encontrar manzanas? Se las va a guardar.
Y nadie le va a poder reclamar nada, porque vamos a ponernos todos ahí y decirle, pero Eugenia, ¿te acordás que el día que Pablo las encontró, nos repartió? Y Eugenia va a decir, arranquen. Nadie me va a obligar, no tengo a quién reclamarle, no hay ninguna posibilidad de que uno le reclame a Eugenia el cumplimiento de un acuerdo. Entonces, para que el contrato, para que el pacto, para que el acuerdo tenga validez, pueda remitirse, pueda hacerse cumplir, pueda transformarse en una obligación, tiene que aparecer previamente un poder. El poder es una creación humana necesaria e imprescindible para el acuerdo mutuo. Porque si no, si seguimos teniendo un nivel igual de poder, cada uno de nosotros, bueno, ¿cómo hago yo para convencer a Eugenia de que cumpla su palabra? ¿Cómo hacemos nosotros para convencerla? No tenemos chance. Entonces, el contrato social que nos va a explicar Hobbes se inicia... Sí, dale. No, en ese caso sería el Estado. Exacto. Que tiene poder. Exacto, Jennifer. Esa es la institución. La institución a crear es el Estado. Y Hobbes lo utiliza a través de una metáfora, ¿no? Que es el modo en que nombra su libro, el Leviatán. Aquí esta tapa no es muy buena, no es muy linda. Hay una tapa original que la tienen ahí, ustedes la pueden ver en el material que les subimos, que es la tapa original. Acá aparece igualmente un ser monstruoso, ¿no? Por sus dimensiones, no se ve muy bien la imagen, pero es un ser que sale del agua, que es monstruoso. No sé si ve algo, Sabrina, ahí, el sol la tapa. Te está disfrutando del solcito, pero tiene sus inconvenientes. pero ese monstruo, ¿que sería el hombre? Ese monstruo es el Estado. Es esa institución, ese poder que los hombres crean para que los regule. ¿Por qué usa la idea del Leviatán? ¿Qué es el Leviatán? ¿Sí? Bueno, es parte de un escenario cultural, de un contexto cultural. Este Leviatán es un personaje que está en la Biblia, en uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de Job. No se confundan con Hobbes, este es el libro de Job con J, no sé, cualquier cosa. En el libro de Job, que es uno de los libros que forman parte del Antiguo Testamento, se habla de este personaje. Entonces, el ambiente cultural, como yo les contaba hace un rato, era muy religioso, la gente leía mucho la Biblia, conocía los personajes de la Biblia, entonces enseguida la gente se imaginó ese monstruo. Es un monstruo marino, imponente, ¿no? Imposible de controlar, que tiene un poder ilimitado. Bueno, esa es la imagen que Hobbes quiere trasladar. Nosotros precisamos, dice él, para poder convivir, para poder mantener cierta seguridad, necesitamos construir un monstruo. ¿Por qué un monstruo? Porque nos tiene que asustar. Acá el elemento esencial es el miedo. Repito, porque si nosotros podemos actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, vamos a ser macanas. Vamos a codiciar lo de los demás, vamos a aprovecharnos del otro, vamos a quitarle sus pertenencias. Eso es lo que vamos a hacer naturalmente. Excepto, la única chance que tenemos de convivir es que exista alguien que me aterre, que me domine y que controle mis pasiones por el miedo que me da caer en sus garras. Podemos poner un ejemplo cercano a nosotros, ¿no? Tiene una deriva masculina, pero ustedes, las mujeres de la clase, entenderán el ejemplo. ¿Por qué no robo yo en la actualidad? ¿Por qué yo vivo en sociedad y, según Hobbes, ¿no? ¿Por qué yo tomo decisiones que respetan la propiedad privada? Porque tengo miedo de ir al CONCAR. Porque me aterra la idea de tener que pasar unos años en el CONCAR robando. No porque yo sea bueno, ni porque sea una persona honorable, ni porque piense que la propiedad privada es sagrada, nada de eso. En mi naturaleza está ese deseo incontrolable de acumular cosas. Pero sé que existe un peligro para mí. Si yo no me controlo, si yo no me reprimo cuando voy al súper y me agarro todo lo que tengo ganas de tener, ¿no? Y salgo corriendo, es porque tengo miedo de que el Estado me atrape y me haga pasar una buena temporada en el CONCAR. Esa es la explicación de por qué la gente actúa socialmente.
Toma decisiones sociales. No es por empatía, no es por solidaridad, es por miedo a la mano, ¿no?, de la justicia, a ese Estado poderoso que hemos construido. Es la única forma, dice él, de que podamos sobrevivir. Si no, nos matamos los unos a los otros. Entonces, el contrato social que Hobbes nos propone es un contrato que supone como primera instancia, es un acuerdo entre individuos, en donde lo primero que decidimos, esos individuos, la primera decisión que tomamos, es transformarnos en súbditos del Leviatán. Es un contrato de sumisión. ¿Cómo hago yo para poder respetar a los demás y que los demás me respeten? Bueno, invento a un monstruo que me domine, que me controle, que me diga lo que tengo que hacer. Entonces mi primera decisión en el contrato es ser súbdito. Perdí mi libertad. Como les dije recién, era un ser absolutamente libre, solamente tenía que cumplir la ley de la naturaleza, y ahora soy un súbdito. Ahora voy a cumplir lo que esta institución me diga. ¿Qué pasó con mi libertad? Prácticamente desapareció. ¿Qué pasó con mis derechos a todo? Desaparecieron. ¿Sí? Yo ahora tendré derecho a aquello que el Leviatán me permita. Si el Leviatán dice, bueno, usted se compró esa casa, mire, yo acá le doy un papel que dice que es propietario de su casa. Bueno, está, esto es lo que soy propietario, porque lo pude hacer, ¿no? Y él me dejó comprarla. Pero si un día el Leviatán necesita mi casa, porque por ejemplo tiene que hacer una carretera y la carretera pasa por el medio de mi casa, y yo no la quiero vender, ¿qué hace el Leviatán? Lo que está en la legislación actual, expropiación, sigue existiendo como figura jurídica. La expropiación, el Estado me obliga a mí a venderle la casa. Me paga, ¿no? Pero me paga lo que quiere y me obliga a hacerlo. Yo no me puedo oponer a eso. El poder del Leviatán está por encima de las leyes que él ha creado. Un error bastante frecuente en este tema es suponer que el Leviatán forma parte del contrato. A veces los estudiantes se confunden y dicen, bueno, el Leviatán está obligado a darnos seguridad. Y eso es un error porque no se entiende el procedimiento de elaboración del Leviatán. El Leviatán no fue parte del contrato porque no existía. En el contrato estábamos nosotros, que acordamos ser súbditos del Leviatán, pero para eso lo tuvimos que crear. Entonces, el Leviatán no tiene obligaciones. No es que vos le exijas al Leviatán que te cuide. El Leviatán está ahí y nos va a cuidar. Pero si no quiere, no le podés reclamar. ¿Cuál es tu función ahora? ¿Cuál es tu cometido? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer ahora que integrás la sociedad de súbditos del Leviatán? Hacerle caso. Punto. Ahí se terminaron tu libertad. Ahí se terminó Es muy sencilla la vida para Hobbes. Él decía, era un poco extremo en esto, él decía, esto que yo inventé, esta filosofía política, este escenario que yo inventé, resuelve todos los problemas del hombre. No hay más conflicto acá. Hay una autoridad y vos le haces caso. ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Qué es lo que hay que hacer en la universidad? Léanse esto, apréndanselo bien, cumplan con el Leviatán. Se terminaron los problemas. Cuando la gente se pone a pensar, se pone a discutir, se pone a criticar al gobierno, eso es lo que trae los problemas. Acá la vida es sencilla, usted dedíquese a su vida, cuida a sus hijos, atienda su negocio, haga lo que tenga ganas, tranquilamente, ¿sí? Y respete al Leviatán. Bueno, pero no tengo libertad, no puedo pensar, no puedo expresarme. No, porque todo eso distorsiona. Todo eso genera una alteración y debilita al Leviatán. Y usted tiene que tener un Leviatán fuerte, duro, firme, poderoso, que nos tenga siempre atentos. Eugenia. No, en realidad que el Leviatán es eso, ¿no? Sumerge y paraliza y condiciona a una sociedad que si bien se encontraba en absoluto descontrol y necesitaba Recuerde que no había sociedad. Orden, no, es difícil, ¿vio? Que es difícil decirlo. Es difícil corregir. Sí. Una suma de individuos. A personas que no estaban en una condición social, bueno,
pero sin duda que los organiza, pero los sumerge, claro, y los limita. Sí. Y los limita. Exacto. Y bueno, entonces, ¿hasta dónde eso es hasta ahí tan bueno? Para él es la solución, pero ahora seguimos discutiéndolo. Sofía. Y tengo una pregunta, y tipo, en ese contrato social, ¿cómo acuerdan quién, por ejemplo, va a formar parte del Leviatán, o sea, del Estado, y quién no? Porque imagino que tienen que decir, bueno, quién va a estar al mando, quién nos va, no sé, a cortar esa libertad, y quién no lo va a hacer, o sea, ¿cómo deciden eso? Está bien, es una buena pregunta. En eso, el texto a veces es un poco confuso, porque el propio Hobbes a veces se entrevera con las expresiones, en algún momento él habla de votar, pero no tenemos que pensar esto como una democracia. Él en algún momento habla de que el Leviatán se impone. En realidad nuestra decisión lo que tiene que hacer es ponerse bajo el control, ¿no? Vos ves a alguien, por ejemplo, ¿no? Ves a alguien que tiene así como capacidad de mando, y que sea él. A ello le tengo miedo, ¿no? Él habla una expresión también bíblica, que es la expresión fiat, ¿no? Que nosotros lo tenemos como la marca de un auto, ¿no? El fiat, pero el fiat es una expresión bíblica, cuando Dios le sopla a Adán el aire, ¿no? le da vida, es un instante. Bueno, el Leviatán se impone de esa manera, se instala, ¿no? Y vos lo que tenés que hacer es ser un súbdito, y hacer lo que él te manda, ¿no? Entonces, no debemos entender esto como un procedimiento electoral, ¿no? Él dice incluso, acá no importa que sea un hombre o una asamblea de hombres, lo que importa es que este poder esté unificado y sea absoluto. No puede haber discrepancias en ese poder, no puede haber, él no lo maneja porque todavía no existe la idea, pero nosotros podemos decir, no puede haber división de poderes. Él está en contra de eso, ese poder es único, absoluto. A veces la gente dice, Hobbes era un teórico de la monarquía absoluta, y yo los corrijo, digo, bueno, no de la monarquía, porque él dice que el gobierno puede estar en manos de una persona o de una asamblea de personas, el número no importa, lo que sí importa es que ese poder esté concentrado. Él dice, el poder político y el poder religioso están en las manos del Leviatán, controla todo el poder, te dice lo que tenés que hacer, te dice lo que y vos te tenés que remitirte a cumplirlo. Es esta idea del Estado, ¿no? No está desarrollado en esa teoría los mecanismos actuales de cómo se crea el Estado, ¿no? No hay un procedimiento electoral, ¿no? Él está pensando en un rey, en una figura que se imponga violentamente, ¿no? Que nos transmita temor, y que nos digamos, este nos viene bien, este nos va a tener a todos cortitos, ¿no? Pero como te digo, en el texto a veces hay algunas confusiones, porque él habla, dice votar, por ejemplo, elegir, pero no debemos pensar esto como una democracia. Brian. Me había quedado la mano levantada, pero iba a preguntar algo parecido a lo que preguntó la compañera recién. Bien, porque me parecía... Dale. No, nada, porque me parecía así, antes de que vos explicaras lo de recién, me parecía medio raro. ¿Sí? Es raro. Aparte, como que si lo pensás así, como que en realidad después iba a haber conflicto por quién iba a estar al poder, si fuera una monarquía absoluta, o si fuera una democracia también. Entonces era medio... No corresponde, por eso está buena la pregunta de Sofía y está buena tu aclaración. No debemos suponer que esto es un procedimiento, que después hay que volver a... No, después que lo creamos, tiene vida propia. No es que cada tanto hay que renovarlo. No. Nuestra vida tiene que ser aceptar lo que el tipo diga, lo que esa comunidad o ese organismo establezca, ¿no? Entonces, el concepto de libertad que hablamos hoy con Natalia, ¿no? ¿Qué es la libertad en esta lógica de Hobbes, en esta sociedad política que se crea con el Leviatán? La libertad es hacer lo que el Leviatán me permita, ¿no? Es lo que se llama libertad negativa. No negativa porque es mala, es negativa porque la libertad es aquello que puedo hacer sin obstáculos. Por ejemplo, yo me paro en la pared, hasta que el semáforo no esté en verde, no me puedo mover. Cuando está en verde, yo si quiero me quedo parado, tengo libertad, puedo ir para atrás, puedo darme vuelta, ¿no? Pero mi libertad está regulada por los límites que el derecho, o que la ley, o que el Leviatán imponga, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo que quiero. ¿Puedo salir a quitarle a Sofía su manzana? No, porque el Leviatán no me lo deja. Entonces mi libertad ya no es hacer lo que quiero, sino es hacer aquello exclusivamente que el Leviatán me permite. Sabrina. Esta idea de Estado es como un poco dictatorial, ¿no? Como que podría ser perfectamente un régimen de dictadura. Exacto.
Podría. Hay algunos, no sé si esa era la pregunta, si ahí cerraba la pregunta. Sí, era eso nomás. De hecho, se ha utilizado esto como un mecanismo teórico para explicar las dictaduras, ¿no? Las dictaduras funcionan así, ¿no? Bajo este régimen. Uno tiene que cumplir, e incluso yo qué sé, en nuestra dictadura última, vos tenías que ir a la comisaría a avisar que iba a ser tu cumpleaños, ¿no? Para tener tu cumpleaños en tu casa y que viniera gente, tenías que pedir permiso. Y si te decían que no festejabas tu cumpleaños. A las 9 de la noche, si no estabas en tu casa, eras un posible delincuente. Es decir, en contextos de dictadura, ¿no? La libertad se remite a esto que Hobbes establece. Lo interesante de esta cuestión, que a mí me parece un elemento para discutir, y ahora le doy la palabra a Agustina, es que acá se establece una distinción entre libertad y seguridad. Para tener seguridad, para no matarnos los unos a los otros, bueno, aceptamos restringir nuestra libertad, ¿no? Esta es lo que Hobbes nos estaría transmitiendo. La posibilidad de vivir más tranquilos, la única posibilidad de vivir tranquilos y no matarnos entre nosotros, es que acotemos a expresiones mínimas nuestra libertad. Y en algún sentido eso, no quiero traspolarlo, pero en algún sentido eso sigue estando presente en el debate político, ¿no? En la actualidad. A veces nosotros decimos, bueno, hay mucha libertad, la gente hace lo que quiere, la policía, falta policía, ojalá nos controlara más la policía, estuviera más presente. Bueno, la presencia de la fuerza policial hace que uno tenga menos posibilidades, yo qué sé, anda circulando de noche y te paran, a ver, la cédula tenés, no sé qué. Eso es una forma de limitar la libertad. Pero bueno, eso es mejor a que estemos inseguros. O esto del allanamiento nocturno, digo, temas que se han discutido poco y que se están discutiendo ahora con esta cuestión de la ley de urgente consideración, ¿no? Que la policía pueda entrar a hacer un allanamiento nocturno. Esto es una cosa que viene del derecho medieval, ¿sí? La Carta Magna, viene esta cuestión del habeas corpus, de los derechos que un ciudadano tiene, un sujeto tiene. Bueno, ¿estamos a favor de que la policía entre a nuestras casas de noche para combatir la inseguridad por ejemplo, el narcotráfico? Bueno, a mí me gustaría poder dormir tranquilo, ¿no? Pero capaz que estoy de acuerdo con restringir mi libertad para que, ¿no? se limite la acción de los delincuentes. Repito, es una discusión que no tiene una única respuesta, pero que otra vez parece que Hobbes hubiera adelantado nuestro presente, ¿no? Hubiera estado instalando un debate con respecto a nuestra realidad. Libertad y seguridad parecen ir por caminos distintos. Cuando vos permitís que la gente haga lo que quiere, bueno, hace macanas, entonces es mejor controlarlos, ¿no? Podemos seguirla, pero le doy la palabra a Agustina, que la tenía hace un rato ahí. Una consulta. Eso de que se elegía a una persona y que no se cambiaba cada cierto tiempo para que tome el mando así, sí, y sea el Leviatán en sí. ¿Qué pasaba si esa persona moría? Bueno, o sea, ahí tendría que haber elegido a otra persona, sí o sí. Claro, digamos, ahí lo que podía pasarle al Leviatán era que se debilitara. Y en buena medida, para Hobbes, porque no tenemos por qué pensar que el Leviatán es una persona, ¿no? Es una institución. La institución puede tener sus mecanismos de actualización o de renovación. Es el Estado, ¿no? Entonces, si es un rey, si es una persona o un tipo y se muere, porque un día se va a morir, bueno, tiene que existir los mecanismos para que ese poder se mantenga. En todo caso, debería estar establecido el modo en que ese poder se transmita a otros. Pero lo que le podía pasar al Leviatán, sin llegar al extremo de morirse, era que se debilitara. Es decir, que la gente ya no le tuviera miedo. Si no le tenía miedo, su utilidad desaparecía. Porque ahí otra vez la gente empezaba a tener la libertad que quería y hacía relajo. Entonces, bueno, ¿cuál es el comentario de Hobbes? ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere trasladar? Bueno, es necesario que el Leviatán esté y que sea fuerte. Y te puede parecer autoritario, ¿no? Esto que decía Sabrina, esto parece una dictadura, sí. Pero es la única forma posible de que vivamos en paz. Porque el miedo, dice él, es un recurso válido para aceptar los contratos. Dice una cosa interesante, miren, en una parte del texto dice: nosotros creemos a veces que los contratos que se hacen por miedo no valen. Y él dice, y yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que el miedo es un elemento importante y que es determinante en nuestra vida. Por ejemplo, dice así, si nos secuestran a un hijo,
¿no? Y nos piden a cambio, yo qué sé, $5.000, ¿sí? Y vos aceptás $5.000 para que te devuelvan la vida de tu hijo. ¿Qué es lo que has hecho? Has aceptado un contrato. Pero no era un contrato libre. Me estaban poniendo en juego la vida de mi hijo. Bueno, pero vos aceptaste que $5.000 era el precio que equivalía, que era justo para que rescatara a tu hijo. Podrías haber dicho que no. Si vos sos libre. El secuestrador te está planteando una alternativa. Te está planteando un negocio, en última instancia. Sí, pero yo tengo miedo que le pase algo a mi hijo. Bueno, pero tomás decisiones por miedo, y esa decisión te llevó a pensar que $5.000 era una plata que valía la vida de tu hijo. Si te hubiera pedido $20 millones, ¿qué hubieras hecho? Te hubieras puesto a llorar en un rincón, ¿sí? Pero no hubieras aceptado, porque no hubieras tenido la posibilidad de conseguirlo. Es decir, la participación del miedo, las decisiones que se toman por miedo, son tan válidas como las otras, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos hemos optado por restringir nuestra libertad por el miedo. Y eso es válido, porque lo que queremos es vivir, lo que tenemos es ganas de seguir viviendo, y por tanto tenemos que ser cuidadosos y atentos a cómo nos desenvolvemos en la vida, ¿no? Y la única forma, recuerden eso, volvemos a chasquear los dedos, si ustedes quieren. Si les quema el Leviatán, si les parece autoritario, chasqueamos los dedos y volvemos al estado de naturaleza. Porque esa es una posibilidad. Y ahí, ¿cómo vamos a vivir? No, eso no. Bueno, si eso no, entonces aceptemos esto, que es la única forma posible en donde esto funcione. Voy a conectar la cámara a la compu que se me está terminando. Escucho a Natalia. Acá estoy. Para no enredarme, yo y aparte creo que mi traducción varias veces lo mencionaba, entonces me quedó como más claro así, que el Leviatán en realidad es el Estado, sí, pero justo de la época, por la época, perdón, es una máquina. Lo tomé como una máquina, y ahora te escuchaba y me decía que sí con la cabeza. Es una máquina artificial, construida por hombres, al servicio de hombres. Entonces había una compañera que decía, bueno, pero ¿qué pasa si se muere? En realidad yo decía, bueno, pero si es una máquina y una máquina, hay alguna pieza que no está funcionando bien o se rompe, se recambia, para que la máquina siga funcionando. Correcto. Y en realidad es dictatorial porque a nosotros nos rechina todo lo que no sea la libertad que concebimos, y decimos dictatorial, pero como la decisión, es un juego de palabras, pero como la decisión de formar el Leviatán fue hecha en libertad, esa sociedad creada no se va a quejar de que es dictatorial porque se dio su libertad en un acto de libertad. Sé que es un juego de palabras, pero a mí me queda clarísimo. O sea, es excelente. Es exactamente. En libertad, te dime libertad para crear el Leviatán. Entonces, para mí eso no va a ser dictatorial. Exacto. Pero ni que usted se hubiera transformado en Hobbes. Lo dijo de la manera más clara posible. Es así. Hace algunos años en el IPA tuve un excelente profesor de esta materia. Bien. Veo que eso tiene ventajas. Tener buenos profesores tiene ventajas. Decía usted, por eso. Entonces, la idea es esa. La idea es que no puede haber una opinión contraria al Leviatán, porque el Leviatán no es ajeno a nosotros. El Leviatán es una construcción nuestra. El Leviatán es una necesidad que nosotros invocamos, ¿no? Entonces, sería contradictorio lo inverso. Sería contradictorio que nosotros ahora le exigiéramos al Leviatán no hacer lo que nosotros creamos. Es esto. Es como inventar una máquina que haga galletitas y después decir, esto solo hace galletitas, qué embole, ¿no? No hace otra cosa que galletitas. Bueno, es lo que vos inventaste. Vos construiste esta máquina para que te controle, para que te domine, para que te dé miedo. Entonces, ahora no puedes quejarte de que te domina, te controla y te da miedo, porque esa fue la razón que vos le diste. Entonces, ¿cuál es tu función? Vivir tranquilo. Y para eso, tu principal tarea es ser respetuoso del Leviatán, ¿sí? Cumplir con sus designios. Yo les recomiendo, hay varios capítulos, todavía nos queda un ratito de clase y quiero escuchar a Sabrina. Hay algunos capítulos que les quiero recomendar, ¿sí? Les dije el 11 recién, les digo el 13, son cortos, el 14,
17, 21 y 29. Ahí están los principales capítulos que les pido que lean. En particular el 29, ¿sí? Está divino, porque se llama causas de debilitamiento, enfermedades de la República, o causas de debilitamiento del poder del Leviatán, ¿sí? Y ahí él lo dice con una naturalidad que impacta. Entonces dice, esto que yo les decía hace un rato. Bueno, esto de estudiar a los griegos y los romanos, un error. Porque eso lo que hace es construir un pensamiento autónomo, ser crítico, y vos no tenés que ser crítico. ¿Por qué? Porque solo tenés que hacer lo que el Leviatán te dice. Y eso te da tranquilidad. Y eso te asegura una vida pacífica. Ponerte a discutir. Y por esto esa metáfora de Natalia de la máquina es genial. Porque él decía, esta institución la hemos creado entre todos, ¿no? Esa imagen que yo les decía que está en el texto original es un monstruo por sus dimensiones, pero parece un hombre. Y si uno afina la mirada, encuentra que su cuerpo está constituido de personas. Somos todos nosotros juntos que le damos fuerza al Leviatán. Y si uno se pone a molestar y dice, no, el Leviatán es un autoritario, no sé qué, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esa tuerca que se desajusta? Ajustarla. Y en todo caso, si se pone demasiado pesado, bueno, aparecerá flotando accidentalmente en un río. Porque bueno, pero todos estaremos de acuerdo con eso. A todos nos parecerá bien que este tipo o esta mujer hayan desaparecido misteriosamente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un efecto perjudicial para todos. Estaba transformándose en una distorsión que podía debilitar al Leviatán y nos podía obligar a retornar, ¿no? A instalar el estado de naturaleza. Que ya no sería un experimento, que ya no sería una hipótesis, sería una realidad, ¿no? Si no tenemos al Leviatán, nos matamos entre todos, ¿no? Porque ese es el juego que él nos hace. Por eso es como un experimento, ¿no? Es como inventar, suponer una realidad posible, ¿no? Pon el escenario ahí. Y vos mirás y decís, no, yo eso no quiero. Bueno, si no quiere, acepte el Leviatán. Ah, pero el Leviatán se ha puesto muy rudo. Bueno, entonces otra vez, mire, aparece la foto otra vez. ¿Es esto o el Leviatán? Divino. Gracias, Leviatán, por pisarme la cabeza. Sabrina, la escucho. No, estaba pensando que tengo una crítica a Hobbes, capaz que es muy atrevida, pero... Dele, tranquila, ya se murió, así que no va a tener ningún problema. No, me pasa que como él a la hora de crear el Leviatán, de alguna manera me parece que se olvidó de que ese Leviatán tiene que ser impuesto por un ser humano que a su vez tiene la naturaleza humana. Por lo tanto, en definitiva va a tener todas las mismas características que dijo de los pares, digamos, del resto de la sociedad, del resto de los individuos, que va a ser individualista, competitivo, etc., y va a perseguir sus propios intereses. Por lo tanto, en definitiva, le estás dando como el poder a un solo individuo, a varios individuos, a que hagan lo que quieran y someter al resto, y encima no lo sometes al contrato, de alguna manera. No le das ningún límite, digamos. No claro, le das ninguna... No le estás dando límite. Que es lo que después, bueno, hay todo de lo que se habla de someter el Estado al derecho, que bueno, ahí como que se contrarrestaría esto, pero en lo que dice Hobbes no está la sumisión del Estado al derecho. No, porque ahí hay un punto importante en lo que dice Sabrina. Hay varias cosas importantes de lo que dice Sabrina, pero una de ellas es que la ley positiva que el Leviatán elabora, ¿sí?, está para los súbditos. El Leviatán nunca queda vinculado a esa obligación. El Leviatán siempre queda por encima de la ley, ¿no? O sea que ahí hay un punto importante. Pero el otro punto que a mí me parece muy interesante es lo que dice Sabrina, ¿no? Bueno, cómo se constituye esa naturaleza, ¿no? Cómo ese ser o esa institución tiene una naturaleza que no es humana, ¿no? Ahí hay un punto que puede ser débil en el argumento de Hobbes. Porque en realidad, en términos generales, y esta es una opinión personal, el sistema, más allá de que nos parece horroroso, parece no tener fisuras, ¿no? Es difícil de agarrarle un punto débil, ¿no? Acá Sabrina ha hecho un esfuerzo grande y ha sido muy inteligente en descubrirle una posibilidad de fisura, porque en realidad el tipo te tiene como... Me parece que funciona como una araña, ¿no? Él te va convenciendo, dice, bueno, a ver, ¿cómo somos las personas? Sí, somos competitivos. ¿Sí es cierto? Bueno, ¿cómo viviríamos si viviéramos de acuerdo a nuestro... sería terrible. Bueno, entonces, al final vos terminás comprando algo que no querías. Él te termina como llevando
va siendo como una especie te va como enredando, y al final vos compraste algo que te va en contra de tu ideología, ¿no? Esta idea de la libertad, bueno, pero vos no dijiste que la gente era mala, no estabas de acuerdo con que nos enfrentamos. Sí, quedás como, ¿no? Tiene esa capacidad del texto, que va cerrando por todas partes. Pero probablemente ahí, y estoy de acuerdo, probablemente Sabrina haya encontrado ahí un punto, ¿no? ¿Cuál sería, cómo se constituiría esa naturaleza, que sería una naturaleza no humana, ¿no? Cómo esa institución tendría una función que no fuera humana. Ahora, en todo caso también, el Leviatán tiene como, y capaz que para pelear un poco, para ponerme en los zapatos de Hobbes diría que ese individualismo del Leviatán, esa necesidad de sobrevivir y de existir, típico de la naturaleza humana, sería el elemento que le permitiría a él cumplir con su función. O sea, a la vez, ¿no? Esa competencia, esa idea de trascender, esa gloria que el hombre quiere tener, bueno, sería lo que le llevaría al Leviatán a mantenerse y a seguir existiendo. Si el Leviatán no tuviera esa naturaleza, si el Leviatán no fuera competitivo, no fuera egoísta en el sentido de una preocupación por sí mismo, bueno, eso sería de alguna manera un elemento que le permitiría no trascender, no mantenerse, ¿no? Esa propia competencia, ese propio egoísmo, lo llevaría a trascender y a mantenerse, porque de hecho no tiene ninguna obligación. ¿Quién lo obliga a estar? ¿Quién lo obliga a actuar? Su propia naturaleza competitiva, egoísta, de trascender, ¿no? Pero no sé, estoy ahí forzando un poco el argumento para pensarlo y discutirlo con ustedes. No sé si Natalia sigue teniendo la mano levantada. Yendo para ahí por el camino, yo tengo la carátula del libro original. Sí. Para mí la cara del Leviatán es la cara de Hobbes. No sería extraño. Comparaste las fotos, no, será la foto que yo tengo de Hobbes, ¿no? Y ahora mientras la compañera hablaba, entre paréntesis brillante, la deducción que hizo me encantó. Yo miraba las fotos y tengo las dos hojas, y yo digo que tengo un perfil como medio de costado de Hobbes, y miro la foto de Leviatán y es la cara de Hobbes. Y bueno, puede haber sido una picardía. Sí, después es impactante ver el cuerpo, ¿no? del Leviatán, lleno de ser humanitos todos, sí. ¿No? Y la frase que amplié y mi traducción googleana, palabra más, palabra menos, dice: no existe poder sobre la tierra que pueda comparársele. Y alude al libro de Job, ¿no? En la portada. Eso remite a la Biblia, ¿no? Este poder que no puede compararse, no puede tener uno igual, ¿no? Está bien. Puede haber una picardía y tendríamos que analizar con Cecilia a ver si hay, porque usted recuerda que estos son pinturas, ¿no? Son retratos, capaz que hay una picardía del que diagramó. Y ya digo, aquello de las tres cosas que él mismo decía, ¿no? La competencia, la gloria, la individualidad. Y él también es un hombre que claro. Tiene hambre de gloria, de individualidad y de competencia. Sí, sí. Digo, de repente no estoy para terapia, cosa que debe ser cierta, pero yo, la nariz, todo, me resulta como una, obviamente se nota que es una pintura, pero como tiene ciertas semejanzas. Muchas semejanzas. Es final de clase, pero sí. Es posible. Claro. Porque aparte... Esto tiene que ver ya con las evaluaciones. Hobbes vivió muchos años, murió casi como 90 años, y era una excepción en esa época. La gente no vivía tantos años, o sea que fue acompañando todo el siglo XVII, y una de las cosas que le pasó también fue que nadie valoró su obra como correspondía. ¿Por qué? Porque miren lo que le pasó. Sus aliados, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije al principio que él estaba cercano al bando monárquico, ¿no? De hecho había criado al rey. Sin embargo, los monárquicos vieron en esta forma tan secularizada de explicar el poder, tan distanciada de la religión, porque vieron que no hemos hablado de Dios en ningún momento. Otra vez, no aparece Dios en esta conformación. Y para los monárquicos de la época, el poder del rey viene de Dios. Cuando les aparece esto,
tan aislado del pensamiento religioso, les parece pecaminoso. Les parece un materialismo, ¿no? La gente tiene hambre, se preocupa por sus intereses. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios en las costumbres, en la buena moral? No está Dios. Entonces, sus aliados naturales lo vieron como un peligro. Y por lo tanto, ¿sí?, cuando falleció, cuando dejó de ser una persona más o menos importante, lo anularon, ¿no? Nadie festejó la publicación de su libro. Y el otro bando mucho menos. El otro bando, que pretendía limitar el poder de una autoridad, todo este argumento autoritario, todo este argumento absolutista, le pareció deleznable. Entonces, el día que se murió Hobbes, se hizo una quema de sus libros, y todos estaban de acuerdo, ¿no? Monárquicos y republicanos festejaron la muerte de Hobbes. Entonces, fue un gran incomprendido, ¿no? Probablemente por esto que estamos viendo, ¿no? Su avance o su contribución al pensamiento moderno. El tipo estaba pensando en una clave que no era la de su tiempo. Estaba innovando intelectualmente, estaba pensando el poder en unos registros que no eran los registros de su época, ¿no? Porque, como les digo, los registros de su época eran todavía la presencia de Dios, ¿no? Era Dios que seleccionaba, Dios daba el poder, Dios otorgaba, y este tipo, como ustedes han visto, no lo maneja en ningún momento, no lo presenta a Dios en ningún momento. Entonces esto le paraba los pelos a los religiosos de su época. Al rey de Dios, pero pará, no hay ni un capítulo que diga nada, ¿no? ¿Dónde está Dios en todo esto? Entonces, esto también generó en estos personajes una vida muy poco fructífera, ¿no? Si seguimos lo que nos decía Natalia recién, esta intención que tenía de ser, ¿no?, afamado, de tener cierto prestigio, bueno, no lo logró en su vida, ¿no? No sé si bueno, estará regocijándose ahora de que también 400 años después estemos nosotros dedicando una mañana de un viernes soleado de invierno a trabajar su obra, ¿sí? Pero bueno, no sé si esto le generará algún placer extraterreno. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí hemos ido, no sé si queda alguna cosa, hemos discutido filosofía, ha estado... Gabriela, dele. Profesor, no, es una pregunta que quedó en el librillo que yo no sé cómo entender, que dice, ¿qué quiere decir que es un autor utilitarista? Eso yo no lo encontré en ningún lado. Está bien, no lo hemos mencionado. Yo tengo que revisar esas guías porque tuvieron una intención y sobre todo las preguntas... Están muy buenas. Están buenas, sí, pero hay algunas que tienen que ver con el enfoque del curso, que tenemos como más tiempo para dedicarlo, pero si quiere, para que no se quede con la duda, el utilitarismo, ¿sí?, es una corriente también, nosotros vamos a ver algo de eso más adelante. El utilitarismo supone que lo bueno es aquello que otorga placer a la mayor cantidad. Los utilitaristas fueron unos pensadores del siglo XIX, nosotros vamos a ver un ejemplo de utilitarista en Stuart Mill, un autor que veremos más adelante. Y ellos creían que lo bueno era aquello que otorgaba mayor cantidad de placer a mayores personas y menores cuotas de displacer a menores personas. Es decir, ellos creían que el placer se podía medir matemáticamente, de alguna manera. Una buena ley era aquella ley que generaba mayor placer que displacer. Entonces, en esta lógica, si aplicamos esa teoría del utilitarismo a Hobbes, diríamos que es un utilitarista, porque él cree que es mejor, ¿no?, que la existencia del Leviatán otorga más placer que displacer, que perder la libertad digamos, no es tan perjudicial como ganar seguridad, ¿no? Que eso nos da más placer, que sería esa una forma de medir los alcances de su filosofía, ¿no? Pero como un paréntesis, para que usted no se quede con la duda, porque no vamos a profundizar en eso. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Gracias, profe, muy buena la clase. Bueno, hasta el viernes. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, voy a salir al solcito. Voy a copiar a Sabrina y salir un rato al solcito. Que pasen muy bien. Aprovechen que está divino afuera. Sí, voy a aprovechar. Locke, la clase que viene. Locke. Chau. Hola, profe. ¿Sí? Para la próxima clase, ¿qué tema? ¿Seguimos con Hobbes? No, vamos a pasar al otro, lo retomaremos como siempre, por si quedó alguna duda, pero vamos a trabajar Locke, aquí lo escribí en el chat, es el autor que vamos a trabajar la próxima.
Gracias. ¿Vale? Retomamos y cuando quede todo claro de Hobbes, vemos a Locke. Igualmente, que pase bien. Chau, chau. Gracias, chao.